¿Qué dirías si te dijéramos que a veces los padres de familia educamos a nuestros hijos para que crean que inspirando lástima se van a poder salir con la suya? ¿No nos crees? Cuando les decimos que nos van a volver locos, que nos van a llevar a la tumba, que solo nos dan problemas, estamos usando el chantaje como una forma de disciplinar a los hijos. De hecho, les estamos enseñando que los problemas de la vida no se resuelven dialogando, sino inspirando lástima. ¿Quieres saber las consecuencias del chantaje como una forma de educación y de disciplina? Entonces, no dejes de ver este programa porque nuestro tema es padres que chantajean a sus hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema del que nadie tenemos ni idea. Nunca, ¿verdad? Nunca hemos chantajeado a nuestros hijos, nunca les hemos dicho cosas como, si te portas bien, sí te compro el helado, ¿no? Cuando estamos en la fila. No llores y vas a ver cómo llegando a la casa te presto el iPad. Cositas así, no, nadie lo hemos hecho, pero bueno, está divertidísimo el programa del día de hoy porque, bueno, la verdad es que sí hace daño y no es correcto que nosotros chantajemos a nuestros hijos para poder sacar las cosas que nosotros necesitamos o queremos o deseamos o para que se porten como nosotros quisiéramos que se portaran. Pero bueno, hoy tenemos un panel maravilloso que nos va a explicar exactamente qué es lo que tenemos que hacer para no entrar en el chantaje y sobre todo, bueno, pues que no sea algo que les enseñemos y que el día de mañana ellos también utilicen a su vez, poder romper un poquito como esta cadena de chantaje familiar. Así es que quédate con nosotros porque va a estar muy, muy, muy interesante. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días a mi queridísima Sandra, que va a estar obviamente como todos los martes aquí con nosotros. Mi Sandra Dorada, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya con mucho trabajo, oigan, desde que anunciamos el tema y pusimos en redes sociales de lo que íbamos a hablar, empezaron a llegar muchos mensajes. Les comparto algunos de Twitter. Por ejemplo, Fátima Gómez dice, no es necesario que se verbalice el chantaje, las actitudes de los padres pueden hacer sentir al hijo que si no está alineado no será amado, o si no hace lo que nosotros queremos. También nos dice Fermina, el chantaje trampa más egoísta del amor. También en otro comentario de Twitter, que son los que ahorita les leo, dice, yo me acuso de ello, una persona, y en alguna ocasión he estado trabajando en esto, porque los hijos tienen que ir, vivir, enfrentar y aprender. Recuerden que estamos en Facebook Live durante toda la transmisión de este programa para que nos dejen debajo de ella todos sus comentarios, sus dudas para los especialistas y pues sus testimonios también. Díganos cómo viven o han vivido, si fueron, bueno, somos todos hijos, si vivieron esto desde sus padres y el día de hoy como papás, como mamás, cómo lo están haciendo. Y decías, Cris, algunos ejemplos que podrían sonarnos como para niños más pequeñitos, pero se da en todas las edades, incluso cuando los hijos ya se van de casa. Sabemos y hemos tenido testimonios en donde los hijos adultos ya siguen siendo chantajeados y tratan de manipularlos los padres. Así que pues todo esto abarca todas las edades y nos abarca a todos. Vamos a hablar. Por supuesto que sí. Bueno, algunas cosas que ya están poniendo, por supuesto, en las redes, ¿no? ¿Qué tal las madres que los chantajean diciéndole a sus hijos que con su sueldo no van a poder vivir solos para que se queden a vivir en la casa? Para que no se vayan, sí. Para que no se vayan, ¿no? O una mamá que le decía a su hijo, si no me haces masaje, no te compro lo que quieras. Ah, sí, eso es del Twitter también. No, bueno, sí de repente somos pues no sé qué calificativo ponerlo, mejor me quedo calladita. Vamos a ver qué dicen los invitados y los especialistas del día de hoy. Y bueno, por supuesto te quiero decir que va a estar con nosotros Fabiola Ruiz, que ya la estás viendo, y también Istel Cañeda. Ellas van a estar con nosotros, por supuesto, interpretando a través del lenguaje de señas mexicano. Bienvenida. Qué gusto que estén aquí con nosotros, Fabiola. Y bueno, también con nosotros está Rosario Busquets, ella es psicóloga y terapeuta familiar. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tú chantajeas?
Trato. Pero ya no me sale. ¿Ya no te sale? ¿A poco? ¿Ya no tienen edad para que los chantajes? No, ¿O ya cómo? no me sale. ¿No? Oye, es que qué importante eso, porque claro, para que tú puedas ejercer el chantaje o la manipulación, el otro se tiene que dejar. Es un círculo. Claro. Es un círculo, Eso esa es es un la punto parte bien más importante. interesante. Claro, por supuesto. ¿Qué edad tienen los que ya no se dejan? Grandes, ya 20 y tantos. Ah, no, bueno. Grandes. Hay grandes que se dejan todavía, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, Francisco Cervantes Islas, psicólogo y constelador familiar, director de Corazonar, abriendo senderos hacia la reconciliación AC. Francisco, ¿cómo estás? Gracias, bien. Bienvenido. Gracias. ¿Tú? Dándome cuenta, fíjate que me hace revisar muchas cosas. Cuando hago un pretexto, sobre todo a los hijos, a las hijas, me doy cuenta que me rebota, ¿no? ¿Qué me está sucediendo a mí cuando obligo ciertas cosas? Es decir, quizá me lleva a lo que no he resuelto del todo, a lo que me preocupa, ¿sí? A aspectos que tengo que trabajar en mí. Claro. Sí. Habría que Anhelos que estoy queriendo generar en los demás que quizá tengan que ser resueltos por mí. Claro. Sí, importante. Habría que preguntarnos si hay veces en las que se vale el chantaje, ya nos dirán ustedes. Y bueno, también está con nosotros Marisabel Menéndez González, ella es psicoterapeuta psicoanalítica. ¿Cómo estás, Marisabel? Bien, muy bien. ¿Tú? Sí, yo creo que sí fui. Creo que en la adolescencia de mi hijo sí utilicé la manipulación. Sí. Reconozco y asumo. No una manipulación muy grave, pero sí en algún lugar se me salió. Y se me salió así de decir, órale, y ahora, ahorita que lo piensas dices, órale, sí lo hiciste, ¿eh? Y sí me funcionó, pero sí lo hice. Sí. Eso es lo más importante, que sí, hay cosas que sí funcionan. Y bueno, también está con nosotros Saúl Stepensky, él es psiquiatra de niños y adolescentes. Querido Saúl, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Tú? Pues la verdad no sé, porque así, propositivamente creo que no lo hice, pero No, seguramente, no, pero... seguramente sin proponérmelo salió, ¿no? Y bueno, tampoco se dejan, pero los míos son un poquito más grandes que los tuyos, entonces hace muchos años que no se dejan. Ajá. Y bueno, recordando si yo me dejé, seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí me dejé cuando era chavo y poco tiempo después, en la medida que fui haciendo conciencia, pues ya no me dejaba, ¿no? Claro. Ya no me gustaba que me estuvieran manejando ahí. Porque aparte, bueno, no solamente son los papás, ¿no? También, por ejemplo, los abuelos o los tíos. Sí, claro. Sí. La pareja. La pareja, por supuesto, ¿no? La Ahorita pareja también sí, la pareja. Nosotros a la pareja. Sí. ¿No? Por Oye, supuesto. los maestros. Los También los maestros. Los En maestros las son redes hay mucho comentario de, precisamente hablando de pareja, de que se utiliza a los niños para chantajear a la Eso pareja. es horrible y eso No, está pasando bueno, muchísimo. Eso el pan se los va a leer nuestro de más todos los adelante, días. pero sí tiene mucho en ese tema los comentarios de las redes Y sociales. ahí sí daña a los hijos, Sí. directamente los daña, Claro. los afecta esta cuestión de alineación parental, donde sí el comentario es para fregar al otro, sí les afecta y mucho. Claro. Oigan, pues acompáñenme a ver el siguiente testimonio y seguimos platicando. del Claro que tema. sí. Bienvenidos. Tengo 29 años, vivo con mi mamá. Muchas veces me he intentado salir de mi casa, he querido ser independiente, pero mi mamá no me deja. Se inventa enfermedades. Lo peor que me ha hecho ha sido decirme que se va a morir si yo me voy, que quién va a cuidar por ella, que quién la va a ver. Y por esta situación yo no me he podido independizar de ella. Tengo un buen trabajo, estudié Relaciones Internacionales. Actualmente tengo un novio con el que me he querido ir a vivir juntos, pero la situación de mi mamá no lo ha permitido. Bueno, mis papás se separaron hace 15 años. Mi papá actualmente vive en Estados Unidos. Sigo teniendo comunicación con él. Él siempre me ha dicho que mi mamá siempre fue muy controladora. Y bueno, actualmente esto se ve reflejado en esta situación de que ella me chantajea. Yo ya no sé cómo decirle a mi mamá que yo tengo que seguir con mi vida,
que ella necesita continuar con su vida, que necesita olvidar a mi papá. Le he intentado hacer citas por internet, que conozca más gente, conozca algún novio, que le cambie esta idea, pero ella dice que no, que siempre va a estar eternamente enamorada de mi papá. La situación con mi pareja, ahorita con mi mamá no se llevan bien. Mi mamá se ha encargado de meterle en la cabeza que yo siempre la voy a cuidar. Soy hija única. Entonces, por esta situación también mi mamá dice que no, que yo debo ver por ella, que soy la única que me tuvo para que yo la cuidara. Entonces, la situación con mi pareja y mi mamá no es buena, no se llevan bien. Mi abuela materna me dice que debo alejarme de mi mamá, que debo independizarme para no caer en su juego, para que yo en un futuro no sea igual que ella. Al principio yo veía que mi mamá esto lo hacía porque yo la entendía que ella se sentía sola, pero yo creo que esta situación no me está dejando nada bueno. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, mientras lo estábamos escuchando, yo veía las caras aquí de nuestros invitados del día de hoy, de sí, realmente es un ejemplo claro de lo que es llegar a los grados máximos de manipulación, extremo, ¿no? esto, ¿no? A mí me parece que hay de chantaje y manipulación a chantaje y manipulación, ¿no? Hay algunos que tienen un corto plazo en su funcionamiento y hay otros que marcan. Desde mi punto de vista, la parte que tendríamos que cuidar es que el motorcito que va a ir dando lugar a que el chantaje se vuelva algo complejo y se enraice en la estructura de la personalidad del otro, es la culpa. El sentimiento de culpa es el que sostiene. Yo oía el testimonio de esta chica y pensaba, ¿cómo se hace entender a la mamá? No va a haber manera. Se le va a ir la vida si trata de encontrar la aprobación de la mamá. ¿Con qué está teniendo que lidiar? Y es la parte que se vuelve muy complicada. ¿Con qué culpa puedo manejarme mejor? ¿Con la culpa de dejar a mi mamá porque cree que si la dejo al irme a vivir con la pareja la abandono? ¿Con el malestar que me genera a mí eso? ¿O con el hecho de mejor me quedo aquí, que siga siendo culpa de mi mamá que yo sigo viviendo aquí, ¿no? Claro, mi mamá no me deja. Entonces, lo que atrapa a estas situaciones es que en los dos lugares se sale perdiendo, ¿no? En ninguno puedes estar cómodo, porque o no tienes la aprobación del otro o no tienes la aprobación tuya por hacerle al otro. Y ahí es donde mucho de lo que hay que revisar, pues es la historia, y ir viendo cómo quien no tiene proyecto de vida es esta mamá. Y todo su proyecto de vida lo generó a partir de la interacción con el otro. Este papá abandona, esta hija tiene que pagar la factura, ¿no? O no va a haber nadie más que venga, porque lo que hay también es un miedo terrible de esta mamá por ser abandonada. Si deja ir a esta hija, piensa que la pierde completa, ¿no? Y entonces, volverme un pendiente en tu vida me asegura tu presencia en la mía. Entonces, no me voy a arriesgar, hay demasiado en juego, ¿no? Y entonces se acaba entrelazando un asunto muy complicado. Sí, creo que ahí el trabajo directo sería con la chica. Claro. O sea, con la mamá no la va a cambiar, la mamá puede seguir pensando lo que quiera, pero la chica es decirle, a ver, tú tienes dos opciones, vivir sacrificada por tu mamá o vivir sacrificada por ti. Y tienes que salir a vivir, o sea, y arriésgate. A lo mejor vas a sentir culpa porque tu mamá le va a dar el patatús de momento, pero tienes que trabajar que no, que es responsabilidad de tu mamá y responsabilidad tuya vivir. Claro, ahorita nos platica ella, escuchamos todo este diálogo, pero ¿cómo se fue construyendo, Saúl, este diálogo? ¿Cómo desde niña? Pues es que nosotros vamos mamando de nuestra casa. Probablemente es lo que mamó la mamá también, ¿no? Claro. Entonces vamos mamando una forma de vida. Y no me cansaré de decir que entre más chiquitos somos, nuestro proceso de pensamiento es más concreto. Poco a poco se va haciendo abstracto. Entonces, al principio, cuando somos chiquitos, lo que nos dicen es lo que se nos queda grabado. Entonces, si nosotros le decimos, las mujeres nacieron para cuidar a sus esposos, por decir, pues eso es lo que se va grabando, ¿no? Y aunque nos volvamos más abstractos después, o las mujeres más abstractas, sí traen ese sello ahí, ¿no? No quiere decir que no se puede cambiar,
pero de alguna manera se va formando. Entonces esta mamá seguramente, pues con chantajes conscientes o inconscientes, pues siempre estaba haciendo eso, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, ella dice, bueno, mis papás se divorciaron, pero para que en el momento del divorcio de los papás ella ya esté atada de esa manera, no pasa de la noche a la mañana. Claro que no, ni se lo hizo de repente la señora. Y a veces son comentarios, ¿no? No se coman la última manzana porque es para su papá, ¿no? No hagan ruido porque su papá va a venir cansado. Una serie de cosas que nos van metiendo la sociedad, la familia en la cabeza, de las cuales no nos podemos separar tan fácil. Claro. Para nosotros sería también muy fácil decir, pues ya, ella dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pues dile lo que acabas de decir, ¿no? O sea, evidentemente que mi vida es mi no vida. puede. Pero no está tan fácil, Claro. porque ella ya tiene 29 años, Sí está creo que dijo. programada. Sí. Está Oye, a ver, programada, Francisco, por pero supuesto. ella dice, Perdón, disculpa, y sigue programada porque a la mamá le cae gordo el novio. Sí, igual. Entonces le mete rollos, bueno, le va a ¿no? caer gordo cualquier Todo mundo novio, ¿no? Que pueda separársela. Claro, exacto. Claro, Sí, pero por además supuesto. estás hablando de una mamá que además sigue enamorada de un señor que la abandonó hace 15 años. Claro, oye, a ver, en los ejemplos que nos pone ahorita Saúl, ¿cómo nosotros como papás podemos saber la diferencia entre estar educando y estar chantajeando? Porque, por ejemplo, una mamá que nos esté escuchando puede decir, oye, bueno, pero no está mal que le guardemos de cenar al papá. O no está mal que esta manzana sea para él. O sea, ¿cómo saber en dónde estoy cruzando la línea cuando yo ya estoy programando de manera equivocada o cuando sí estoy educando? Claro, a mí me gusta lo que dicen mis colegas. Efectivamente puede ser el chantaje una inhabilidad de educación y un recurso no deseado, depresión, negativo, amenazante o de estímulo, porque puede reflejar mi dificultad para educar, o puede ser, como bien dice Saúl. Esta señora, a su vez, tuvo su mamá, y su mamá le dio un patrón de educación. Este patrón de educación, ella lo toma y lo puede estar siguiendo con la hija. Entonces, muy correcto con eso. Cuando ella crece, entonces tiene una pareja. Y antes de cualquier objeto que se cree, hay un proyecto. Antes del que hizo esta pluma, pensó que va a ser la pluma o este pantalón o esta sala. Entonces el proyecto que la señora tiene cuando se casa con esta persona o esta se va, genera que tú me vas a cuidar, como ella lo mencionó. Nos quedamos con eso, vamos a un corte y ahorita regresando te retomo ahí. Ahorita, quédense con nosotros. Creo que puede ser con eso de las salidas, Quitándole lo que les gusta, que les compren cosas como ropa o que les dejen el celular o algo. los aparatos que están de moda o alguna cosa así. Mintiéndoles, diciéndoles cosas que no son reales. Te voy a castigar con la televisión. Comprándoles cosas. Pueden decir, mira, te voy a comprar un celular si me sacas buenas calificaciones. Si no haces esto, no te compramos esto, porque no lo mereces. Hay muchas formas, lo hacen de forma psicológica, te convencen de muchas veces que es lo correcto, aunque en realidad tú sabes que no lo es, pero ellos como tienen esa como autoridad, te convencen de que lo que están haciendo y lo que están diciendo es lo correcto. A mí me aplicaban la de, no sales a jugar si no te acabas eso, si no levantas eso, no te compro esto, o te voy a pegar si no haces esto. Fíjense qué interesante lo que estamos escuchando, porque bueno, hay muchas cosas que yo creo que no son chantaje, pero ahorita nos dirán nuestros especialistas. Por ejemplo, te compro X cosa al final del año si sacas buen promedio de calificaciones. ¿Eso es chantaje? No. Tú decías, Cris, que tanto es cuando estamos educando, porque muchas veces usamos algunas técnicas o estrategias, no sé cómo se diga, para lograr, oye, a ver, tú tienes esta meta y los vas guiando para tal meta. Pero o si le dices ¿qué tal que se acabe lo del plato, pues es un poco por también educar al niño a que no se desperdice. Pero Y ¿qué eso tal, no- ¿qué tal si hemos estado equivocadas, si hemos chantajeado toda la vida? Vamos a ver. Pero a ver, Francisco, te quedaste Yo tú. pensaría lo siguiente, en ese sentido, si hay un acuerdo, entonces ya no es chantaje, porque quedamos en esto, lo vas a cumplir. Bueno, entonces, la mamá tiene una educación. Cuando se casa, puede tener una expectativa. Y mi expectativa que mi hija me cuide, la expectativa que me sostenga. O dependiendo cómo haya sido la relación y el momento de la concepción, pueda ella reflejarme el enojo
o el amor, cualquiera que éstas sean. Entonces, continuamente va a estar expresando ese anhelo de que me cuides, de que estás aquí para que nos unas, y es una carga pesadísima para los hijos. Entonces, creo que los adultos tendríamos que revisar si efectivamente tengo una expectativa oculta, porque y eso lo tenemos en cualquier hijo. Cuando llega nuestro hijo, nuestra hija, podemos formarnos una expectativa que a lo largo del tiempo se va haciendo. Entonces, hay estudios en donde a veces cuando necesito que me cuides, no se vive más de 2 kilómetros lejos de la madre. ¿Sí? O hay hijos que se van inmediatamente porque yo no puedo cumplir tu expectativa. Entonces, la mamá que revise su historia y que diga, bueno, tú no estás para resolver mis broncas. Y la hija que le diga, mamá, esta es tu vida, estos son tus problemas, estas son tus situaciones, pero yo no puedo resolver lo que a mí no me toca resolver. Voy a hacer mi vida y lamento que no te pueda complacer en lo que tú dices, pero yo necesito mi libertad. Sí, pero ahí estaríamos hablando. No, bueno, cuando alguien puede decir eso, estamos hablando de salud mental directa. Oye, y bueno, llegar a ese... Claro, es comprender un poco la historia. No, bueno, es que eso sería como lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería que esta chica que estuvimos viendo en la cápsula pasada tuviera la fortaleza para poder decirle algo así. Evidentemente no la tiene. Ver un poco la historia. Y por eso estamos hablando justamente de chantaje, claro, ¿no? Porque ella ya llegó al punto en el cual pues no lo puede hacer y por eso hasta nos pidió que fuera anónimo. Ahora, yo creo que hay... yo sí pensaría que hay que medir a partir de cuándo en el chantaje ya tiene responsabilidad la persona chantajeada. Claro. O sea, mientras ella está creciendo, o cualquiera estamos creciendo, pues de alguna forma, en base a todo esto que Saúl decía de cómo se va desarrollando nuestro pensamiento, estamos muy en manos de la persona que nos está educando, de las personas, porque no lo quiero dejar solo en la mamá, de las personas que nos educan. Pero llega un momento en el que cuando yo ya puedo, a los 29 años, como es el caso de esta chica, decir, es que no sé cómo hacer entender a mi mamá, es que mi mamá no me deja. Bueno, creo que ahí ya hay mucho que replantear al respecto de qué parte en ti te hace cerrar el círculo por el nivel de conciencia y por la edad, y esta mamá ya no tiene la culpa. No sé si me explico. O sea, ya elijo yo si me quedo metida en ese círculo de chantaje o yo ya empiezo a trabajar y busco qué hacer, porque se queda en una postura muy victimizada. Y a los 29 años ya no podemos ser víctimas. Claro. Además, qué padre el señor, ¿no? O sea, si seguimos toda esta historia, pues ella sabía cómo es la mujer. Sí, claro. Por alguna razón se divorció de ella, no sé. Sí. Pero bueno, pues también se fue muy tranquilo. Y no se fue, porque dijo que se divorciaron, no es que la abandonó y se fue. A lo mejor se divorciaron y se fue. Y se fue bastante tranquilo, ¿no? Porque pues, tiene a la hija, que ya tenía 14, que va a echarle la mano a la mamá, que la va a cuidar. Pues no está tan mal el asunto. Este papá podría estar ahí tratando de ayudarle a esta hija. Pues sí, porque ella dice, todavía hablo con él. Quiere decir que el cuate casi desapareció. Así es. Pero bueno, digo, no estoy diciendo que él se sacrifique y se quede allí para que la hija se salga, pero... No, pero la vida de su hija sí se puede quedar, aunque esté divorciada. Sí, claro. Son dos cosas distintas. Sí, pero yo sí quisiera ser un poquito la abogada del diablo, porque bueno, parecería que nosotros desde esta postura un poquito como alejada, pues sí podemos decirle a ella, tú deberías tú deberías decirle a tu mamá Dios, y tú deberías, pero la verdad todos los que estamos aquí somos terapeutas y sabemos que no es así. No, o sea, no es cierto, ya llegó ella a una edad en la que sí, pues debería, pero no sé cómo, ¿sabes? Pero, o sea, no encuentro lo ha mamado cómo, 29 años. Exactamente. Busca ayuda cuando estés tan angustiada porque algo no te gusta y ella dice que no le gusta lo que está viviendo. Claro. Caray, busca ayuda. Claro. Ahí te darás cuenta. Ahorita no le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que le pare. No podemos. O decirle esto de, te estás haciendo y tú eres una... Víctima también. Pero a ti misma. Claro. Pero escuchar el planteamiento se ayuda, ¿eh? O sea, por eso. No es que lo digamos con simpleza, pero escuchar pero me refiero que no lo vamos a solucionar así. Sino es decirle, a ver, hija, si no estás feliz, si tu vida no está siendo satisfactoria, busca ayuda en donde quieras, pero busca ayuda. Y sobre todo que ella sepa que sí hay salida. A ver, que también que la posición del papá... que darle seguimiento para ayudarla a que tome sus decisiones. Claro, que tome una decisión adecuada. Perdón, que tome decisiones.
si su decisión es quedarse a cuidar a su mamá, Quédate. pues quédate, pero ya no le muevas a... Ya el discurso, el discurso, cambia el claro, ya discurso. cambia el discurso. Exacto, claro, asumes tu decisión. Y en la postura que mencionaban ustedes del papá, porque también nos han llegado comentarios así, hay gente que se desentiende, como de, tú, hija, cuidas a tu mamá. Entonces ya le asignaron un rol, ellos se van, y la otra es la que se queda como con esta indicación de, a mí me toca cuidar a mi mamá. Y entonces, o tu hijo, porque me lo impusieron. Porque eres ahorita el hijo grande. Exacto, También. pero porque también hay algunos comentarios así, ¿no? A mí me dicen, es que me toca cuidar a mi mamá, mi papá se fue y me dejó, etcétera. Hablabas hace ratito, Rosario, de que hay de chantajes a chantajes. Entonces yo les quiero leer algunos comentarios también para que vayamos distinguiendo entre qué es chantaje, qué es tratar de educar o formar con límites. Lucía López nos dice... que por favor pasemos su comentario con muchísimo gusto, y dice, la expareja de mi hijo amenazó a mi nieto diciéndole, si no te portas bien te irás a vivir con tu abuela. Ella pregunta en qué momento deja de ser chantaje para convertirse en una amenaza. También en otro comentario nos dice que, espérame, tengo otro que, y esto ya se trabó, ya. Nos dice, mi mamá desde que yo era muy chica me tenía bajo su control, pero aparte quería que yo fuera profesionista a la fuerza, que si me portaba mal me amenazaba, otra vez la palabra amenaza, que me metía a un internado y no quería que me casara con un profesionista. Ya después terminé casándome con un camillero quien me dio todo, pero aún así ella no estaba de acuerdo y aún con todo me sobreprotegía. No me dejaba hacer las cosas de mi propia vida hasta que finalmente murió, pero la principal razón era, dice que ella tiene epilepsia. Y es la segunda llamada que nos hace esta misma mujer porque nos dice que siempre la amenazaban con que la iban a mandar a un internado. O sea, ella no sé qué diferencia hay entre chantaje y amenaza. Y otro comentario que nos dicen, en las escuelas chantajean mucho. Y ella nos cuenta, Rosalba, cuando yo era niña estudiaba en una escuela de monjas y una monja nos chantajeaba y decía, cuando no queríamos escuchar la historia de la iglesia se ponía a llorar. Esto nos hacía mal y le pedíamos perdón, nos hacía sentir mal. Eso sí es un chantaje, claro, ¿no? por eso yo sufro por tu culpa, es un chantaje. Eso es una diferencia, ¿no? Y claro. la otra sí sería una amenaza. Digo, yo no sé cómo sea la abuela, pero cuando te dicen, te vas a vivir con la abuela, mis hijas siempre me dicen, pues me voy con mi abuelita. Al contrario, son felices. Claro. Pero oye, es más, a mí me chantajeaba mi hija diciéndome, me voy a ir a vivir con la abuela. Y yo, ay, pues me dicen mis hijos, pues me voy con mis abus, porque ahí sí pueden hacer eso. La amenaza es, te quito de tu papá. Eso es te robo a tu papá. Porque no creo que sea el problema, sea la abuela, sino es, vas a perder lo que tienes, que es papá. ¿Pero es chantaje o es amenaza? Es amenaza, ¿no? Yo creo que dependería un poco, habría que conocer más el contexto. De entrada, a mí me parece que es de estas amenazas a las cuales recurrimos de pronto para tratar de hacerle ver al otro, en este caso a un niño o una niña, que es muy importante que se comporte de una manera distinta, porque si no lo que está en juego es mucho. A mí no me parece que por ahí haya amenaza, me parece que hay como desesperación y falta de herramientas educativas y entonces se recurre a algo que acaba siendo amenaza porque no va a ser real que lo vamos a cumplir. Es como los famosos internados, de la cantidad de papás que dicen, te vas a ir a un internado, a los que de verdad consideran el internado una opción. Bueno, la diferencia es abismal. Sí. Y es más un susto que porque ya no sé qué hacer contigo. Pero ahí no estarías de acuerdo que de repente ahí el nombrar, quitarle a papá, si es una amenaza, a que si dices, si no lo haces, no sé, yo qué sé, cualquier otra cosa, puede sonar a una amenaza normalita, una cosa normalita. A ver, pero entonces, ¿una amenaza es un chantaje? No, para mí no. ¿No? ¿No es una amenaza, no es un chantaje? ¿Yo no puedo chantajear a través de una amenaza? Sí, sí puedes. Claro. Ver, pero no siempre, no quiere decir que cualquier amenaza sea un chantaje. Claro. Además, como tú decías también, hay que avisar. O sea, nosotros le decimos al niño, mira, cuate, si no te haces la tarea o no te metes a bañar, no vas a poder ver televisión. Entonces yo te voy a avisar a qué momento ya te tienes que meter a bañar. Exacto. Entonces es un acuerdo que trae una amenaza implícita, pero es una consecuencia. Es una advertencia, ¿no? Es una más bien, se vuelve amenaza si él no se mete a bañar y de todas maneras ve la tele, entonces no más quedó en amenaza. Exacto. O cuando las mamás dicen, es que le dije 18 veces. No, espérame. Haces un acuerdo, a la primera le dices, a la siguiente va a pasar,
y a la siguiente pasa, ¿no? Sí, entonces, o sea, entonces la amenaza es antes de la acción. La amenaza es Sí. una advertencia que no cumpliste. Y entonces se Exacto. quedó en amenaza. Ah, ok. Se queda una amenaza. Ahora, perdón nada más para comentar. A mí no me encanta que manden a los niños a internados cuando son muy chicos para que pasen un año y los chavos dicen, me fui a estudiar. Pues que aquí no estudias o qué, ¿no? Pero así dicen. Pero hay niños que valdría la pena estudiar en internado. Oye, pero o sea, hay veces me da que pena decirlo, Sí. pero hay niños que tienen papás que tienen una relación tan difícil, enferma. tan Tóxica. enferma, tan tóxica, tan todo lo que quieran, que hay niños que uno quisiera que se fueran, ¿no? Sí, aparte, Sí, ¿sabes que qué? Eso es tuvieran un poco una estructura Sí, en aparte otro también lado. eso es un poco de cultura, Saúl, porque si nosotros nos podemos investigar en otros lados del mundo, por ejemplo en Inglaterra, no puedes amenazar con un internado, es un lujo ir a un internado Ah, sí, por y al supuesto. contrario, todos anhelan estar en el internado. Claro. Entonces también depende de la cultura y para la cultura inglesa es un gran premio y es una gran forma de educación. Que ahí pasan otras cosas. Exacto, Porque claro. se deshacen muchas veces de estos niños, los mandan al internado, ellos siguen su vida, Sí. ¿no? La pareja, y está muy cómodo el asunto. Y Sí, como ahí también. está, entre comillas, muy Cuidado. aceptado, permitido, pues que pase. Pero Aquí no. Sí, yo aquí viví es. unos años en Inglaterra, ahí estudié, y llegan estos niños pues que no tienen unos papás más que de vez en cuando, que son como los tíos que viven en otra ciudad y ven de vez en cuando. que claramente- Porque una cosa es irse a un internado 1 año, 2 años, otra Y cosa otra es es toda irse la desde vida. primero de primaria hasta que acaba No, la y en universidad. el testimonio que nos decía esta chica, dice, yo tengo epilepsia, entonces claramente la mamá por ahí era como una manera de decirle, como un castigo, ¿no? Te voy a abandonar porque así se entiende, no como un premio. Y otro comentario que les ¿Y quiero sabes leer cuántas porque... veces, pero estos niños con epilepsia, con asma, que no puede ir a dormir a tu casa porque tiene asma, dame las cositas, yo voy a saber ayudarlo. Nunca les pasa. Exacto. O, bueno, y- no sé si nunca, pero la gran mayoría de las veces No pasa. no les dan esos ataques de asma o Que las mamás tienen epilepsia. miedo. Bueno, pues, Que ese las sería mamás- todo un tema, sí, ¿no? A través de cuando la están en enfermedad. casas de otros, ¿no? Claro, sí, como que no sucede, pero es un pretexto. Ahora, ahí no sé si hay chantaje o hay sobreprotección. Pues Quizá la las dos. intensidad, porque ahí puedo sugestionar. Entonces, de alguna manera, la situación tendría que ser manejarnos desde el amor, desde la comunicación en la casa. Está fallando, te puedo chantajear. Y te puedo chantajear poniéndome yo de víctima, como uno de esos otros casos, y la monjita que lloraba. Entonces, la víctima es un buen refugio, un buen ejemplo de falta de valorización, de autoestima, ¿no? Entonces me victimizo porque no tengo los elementos. Entonces, si vemos ese tipo de situación, si me estoy victimizando y chantajeándote a partir de devalorizarme yo, pues es terrible, ¿no? Porque tenemos que tener la posibilidad de poner los límites, de poner los acuerdos, de llegar más en negociación. Tendríamos que también ver la edad de las niñas, los niños. Pero entonces, si tenemos la firmeza de decir, oye, quedamos con esto, vamos a hacer esto, se me sale de las manos, entonces puedo chantajear desde victimizarme o puedo chantajear desde amenazas graves. Claro. ¿Sí? Y Oigan. ya no estamos educando, estamos como presionando a favor de mi autoridad, no a favor de generar una cierta conciencia. Claro, que eso volvemos a lo mismo de que sería lo ideal, ¿no? Ahora fíjense, en los estudios que nosotros hicimos, una de las cosas que nos brincó muchísimo es esta educación muy marcada en México a través de la culpa. Sin duda. O sea, como que mucho. parecería que una de las formas en las que los mexicanos y las mexicanas educamos a nuestros hijos es a través de la culpa y parece que es algo cultural. Vamos a ir ahorita a un corte, pero bueno, yo creo que quiero que lo piensen y nos ¿Me da digan. tiempo de decir algo rápido o no? 20 segundos. di. 20 segundos. A ver, Cristina, sí dejo a mi hijo asmático ir a tu casa, pero te pido muchísimo que lo cuides. Te voy a mandar todas las cositas. Esa es sobreprotección. Al niño es no ya nos puedes vamos a un ir- corte. Mis padres me chantajearon con el hecho de que si no soy alguien, si no estudio, no voy a ser nadie en la vida. Precisamente, digamos que comprándome un celular si obtenía buenas calificaciones. Con prohibirme algún permiso o no dejarme ir a algún lado. Pero pues no, o sea, no pasó a mayor. De pequeño sí fue pues la misma de o te comes eso o no sales. No,
Nunca me chantajearon mis padres. Pues hasta eso no, mis padres han respetado mis decisiones, pero en ocasiones muchas veces siento que buscan orientar que tome decisiones más a su criterio. Pues era de si no le haces al perro, el pobre perro se va a quedar ahí en la sociedad o cosas así. Entonces sí me sentía mal así de, ay, pobre perro. Entonces como que de esa forma te hacían sentir mal. Bueno, es que me dicen que, por ejemplo, si no vas, tu abuelita se va a enojar o se va a sentir mal. Actualmente estoy cursando la preparatoria abierta, trabajo en un restaurante como bartender. Vivo con mi mamá y mis hermanos. Mi mamá me chantajea todos los días diciéndome que le tengo que dar gasto para la comida, para los gastos de la casa. Y hay veces que siento que se aprovecha un poco de mí. Me dice que yo debo de apoyar a mis hermanos porque soy el más grande de todos, que cuando yo era niño ellos me apoyaron a mí, que ahora yo solo tengo que regresar a mis hermanos. Lo cual siento que es un poco injusto, porque mis hermanos pues, ya están grandes y también trabajan, ellos ganan su propio dinero, yo gano el mío, pero también me pago la escuela. Los chantajes de mi mamá siento que ya están un poco más fuertes, porque cada vez que le digo que me voy a ir de la casa y cuando estoy a punto de hacerlo, curiosamente le sale alguna enfermedad o algún mareo y termina diciendo que la llevemos al hospital, que le llevemos a la ambulancia. Yo creo que es con tal de que no me vaya. También me chantajea diciéndome que si no doy dinero, uno de mis hermanos se va a quedar sin poder estudiar. Es el más pequeño, el que va a la secundaria, y me reprocha que todos serán por mi culpa, porque no voy a dar el dinero suficiente para que pueda ir a la escuela. Me siento culpable al pensar que sí se puede quedar sin estudiar, pero también estoy consciente que pues no es el 100% de mi responsabilidad darles estudio y comida a mis hermanos. Siempre que le digo que yo no soy el hombre de la casa, me dice que sí lo soy porque soy el más grande de todos. Y soy el... Como mi papá ya no está, pues me dice que yo soy el que tiene que tomar las riendas de nuestra casa. He querido independizarme, de hecho estoy pensando en... Creo que ya me alcanza para comprar un pequeño departamento para irlo pagando. Pero me chantajea que si me voy, mis hermanos no van a tener que comer, se van a quedar sin escuela y que ella se va a enfermar y no va a haber quien la cuide. Y que todo se va a ir abajo solo por mi egoísmo de querer sobresalir. Híjole. Sí, a ver, pero sí, nada Saúl. más No, y aparte para que completes lo que quedó Y de... si desglosáramos este testimonio, nos da para 10 programas, porque este cuate dijo de todo, ¿no? De todo. Voy a decir lo que estaba diciendo antes. A ver, entonces, yo sí sobreprotejo a mi hijo porque tiene asma, digamos, pues tendemos a sobreproteger, no hay de otra. Entonces, sí lo dejo ir a casa de Cristina, pero Cristina, por favor, te pido, mira, es asmático y toda una letanía. Lo estoy sobreprotegiendo. Chantajear es, mi hijito, no puedes ir a casa de nadie, tienes que estar conmigo por si te da un ataque de asma. Soy la única que te puede ayudar. Sí, exacto. Yo creo que el chantaje sí tiene que ver con un beneficio del que está chantajeando. Así es. No necesariamente con el otro, ¿no? Sí, entonces yo quiero que te quedes conmigo o pienso que solo yo soy la que te puede salvar de un ataque de asma. O no puedo de la preocupación de pensar si no te puedo da... de la preocupación. Si te pasa algo, me Soy voy yo. a morir. Me voy a Oigan, morir. o en el caso de Exactamente. este testimonio que acabamos de ver, que como dice Saúl es, híjole, impresionante, la mamá lo que está queriendo decir es, sin ti no puedo vivir, ¿no? Entonces me enfermo, que venga la ambulancia y entonces no te dejo Pero ir. sí tiene una parte correcta, ¿no? O sea, vives en la casa, tienes no sé qué edad, no me acuerdo qué Es su dijo. filosofía de vida de Pues la señora. éntrale un poquito con los gastos. Claro. ¿no? Y el chantaje es, si no das gasto, tus hermanos no van a poder estudiar. Ese es chantaje. Pero yo no veo mal que si... No, que él de dinero no lo vemos mal. No, él dice, cada vez que yo estoy a punto de irme, sí, eso ella está se bien. enferma. Sí, claro. Es que hay combinaciones de cosas en este testimonio. Yo creo que la rayita que separa el chantaje del proceso educativo es cuando no le da alternativas al otro para poder salir bien liberado. Es decir, yo como mamá tengo derechos, y esa es mi postura en la vida, que tú por ser el hijo mayor es el hombre de la casa, que tú por ya ganar sueldo tienes que aportar, que tú tienes que apoyar al hermano chico para que estudie. Esa puede ser mi filosofía de vida.
yo tengo derecho a tratar de implementársela a mi hijo. Pero el problema es que se vuelve chantaje cuando mi hijo ya no tiene una alternativa con la que puede hacer una propuesta de regreso, porque la única vía es la de la mamá. ¿Sí me explicó? Si claro. este chico dijera, ok, mamá, a ver, ¿qué te parece si mi hermano, que está estudiando la prepa y también podría empezar a trabajar un rato en las tardes, entre él y yo empezamos a combinar esto? No, tienes que ser tú porque tú eres el gran... Ahí es cuando ya se vuelve chantaje un proceso educativo. Claro, claro. Porque no brinda ninguna otra herramienta más que la mamá cree que es el único camino. Y la culpa que se le impone, porque si deja de pagar, entonces el hijo, el hermano no va a estudiar. No va a estudiar. Es que siempre hay culpa. Porque nos chantaje y quedamos culpa. con el tema de la culpa. Voy a poner también. una metáfora. En la naturaleza, si la leona pierde al macho, tiene amenaza de muerte. Porque si sale a cazar, se comen a las crías. Si mamá ya no tiene a papá, hay una cierta lógica, hay que ver cada caso, que el hijo mayor, ella lo quiera tomar como el sustituto del padre, cosa muy pesada para el hijo. Y a veces estos hijos toman el lugar del padre. Entonces, en este sentido, no lo va a resolver, pero la angustia de la mamá tiene una lógica para que me mantengas. Entonces, muy de acuerdo. Entonces, si la mamá de alguna manera se puede asentar o pudiera tener, como tú dices, Cris, es lo ideal, la posibilidad de ser un reacomodo, ¿sí? En casa para decir, bueno, yo no puedo sostener a todos y me preocupan los más chicos. Está actuando como madre, ¿sí? Sobre todo que mira a los pequeños más desprotegidos, y entonces todos tienen su razón, porque si veo a ella en su necesidad de cuidado y de manutención, no estando el padre, es lógico que se apoye con ellos. Entonces, al darle comprensión a todo este tipo de cosas, como bien dice Rosario, podemos buscar estos acomodos, pero sentirlos, ¿no? Porque puede haber un miedo no reconocido por parte de ella que la mete en angustia, y en esa angustia ya no me da la posibilidad para pensar que precisamente te necesito, ¿no? Pero el hijo no puede tomar lugar del padre, porque cuando los hijos o hijas toman o se sienten en ese lugar, ¿cómo son con los hermanos? Terribles, ¿no? Y es que entonces entonces hay un desacomodo en el orden familiar. Claro. O sea que hay ciertas crisis o ciertos conflictos que ojalá se puedan dialogar, se puedan analizar para que se arreglen de acuerdo a cada una de las condiciones. Pero tiene la posibilidad de ver la lógica que está pasando ahí para ver esto. Entonces, efectivamente, como bien dices, si el hijo ve la situación de la mamá y tienen un arreglo, entonces ya puede salir sin que la mamá se viva amenazada por el cuidado o el abandono de los más pequeños. Y el chantaje se disuelve, ya no por tiene supuesto, razón de entonces ser. en ese sentido es un chantaje de un tipo de desesperación por no tener a la mano la posibilidad de resolverlo de una manera práctica. Y de rigidez de conceptos, porque ahí esta mamá claramente tiene una manera de ver la vida solamente como desde una sola postura. Y entonces, ¿qué sucede? Está influenciado por un montón de cuestiones culturales en nuestro país. La mujer tiene que ser mantenida y atendida y resuelta por el hombre. Por eso el hijo mayor, curiosamente, no va a ser la hija mayor, va a ser el hijo mayor varón. Esta mamá probablemente a lo mejor ni siquiera sale a trabajar. Este hijo varón, que es al que le toca, la mujer se tiene que quedar en un solo rol. Y entonces muchas veces el chantaje viene porque a mí sí me gustaría aclarar que yo no siento que quien chantajea es una mala persona. Es una persona sin una posibilidad de abrir los recursos conceptuales y está muy atrapada con ideas rígidas que la cultura muchas veces impone y que la persona no cuestiona. Y entonces se queda como en esa línea y pues no me quedó otro remedio más que hacer esto. Claro, y entonces exploto al hijo mayor. Quizás de alguna manera papá y mamá hacen lo mejor que pueden hacer. Totalmente. Y si lo hubiera tenido, te lo hubiera dado. Oigan, pero sí, a veces sí hay una mala intención. También es muy bueno. Pero no es ley. Okay, no hay que ver es cada la caso. ley. No solo una mala, una malísima. Viendo cada caso, si me estoy quedando con un hijo que fue producto de un abandono terrible o situaciones así, y cada vez que veo al hijo recuerdo mi situación terrible, entonces el hijo carga una situación terrible que puede ser un esclavo. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, hay de todo. Oye, en esta vida hay de todo. pero aparte, bueno, yo quiero comentar lo que tú estás diciendo, Rosario. Sí, a veces es el hijo varón, pero también la hija, ¿eh?
También la o hija sea, mujer, la muchas mayor, veces sí. a la hija mayor es otra manera de, pero tú te quedas a lavar los platos, te quedas a lavar la ropa, te quedas las a, funciones ¿no? de cuidadora. En lugar de lo femenino, Sí, porque sí. está muy rígida Pero la también idea es, de lo ¿no? Ahí femenino, te sí. quedas y, Oigan, y a déjenme veces sales a leerles, trabajar. déjenme leerles dos comentarios, porque si no se me va juntando aquí el trabajo, oigan. No, y luego aquí se quejan, pero Ándale, ahí les va. no, Sí, exacto, ahí está el ejemplo. Mayra Islas dice, el chantaje daña y trata de obtener un beneficio personal sometiendo a nuestros hijos. Debemos tener la capacidad de hacer y tener acuerdos, disciplina, límites y o consecuencias sin culpas de ninguna de las partes. Samira Pilar nos dice, creo que conforme pasan los años, los padres se vuelven chantajistas ya que tienden a volverse dependientes. Empiezan a depender de los hijos y a veces es un poco el decir, yo te cuidé y ahora tú me tienes que regresar lo que yo te doy. Lo que hay que entender es que como hijos no podemos resolver los problemas de los padres. Lo único que podemos hacer es apoyarlos y acompañarlos, pero no resolver cuestiones o frustraciones de nuestros padres. Es un poco lo que estaban diciendo. Me parece que el tema de la vejez es importante. El hijo está creciendo, necesita atención. El adulto está creciendo y llega un punto que se va a necesitar atención. En el país vamos a tener más de 20 millones de adultos mayores, las familias solo son más pequeñas y efectivamente habría que ver si hay violencia para alguien, a veces para el adulto mayor y particularmente hacia las mujeres. Entonces, sí tenemos que generar una conciencia para ver en cada caso, porque va de generarse la posibilidad de autosuficiencia. Y conforme vamos a final de vida, sí hay una más imposibilidad de atenderse en sus necesidades básicas. Entonces sí necesitamos esto. Hay en ese sentido sí tenemos una cultura de abandono. Entonces, ver ese tipo de cosas. Ahora, las formas pueden ser terribles, ¿no? Claro. Porque la manera en que te lo digo y te hago sentir culpable para que te quedes y todo esto. Cuando se puede resolver ese tipo de situación y tenemos conciencia, sí, las personas de tercera edad cada vez van a necesitar más situaciones. Ahora, tenemos muchos problemas también de salud, particularmente fibromialgias, problemas fuertes que pueden tener algunas personas que necesitan cuidados especiales. No se diga si estamos hablando de otro tipo de enfermedades. Entonces, como que cada caso hay que tener conciencia y que de alguna manera va a ser difícil, porque si la gravedad de la enfermedad o de la imposibilidad física que vaya teniendo se va incrementando, ¿sí? Puede en desesperación querer chantajear. Pero es cosa, como dirlo viendo, nada fácil, nada fácil. Entonces, como que en cada situación tendríamos que ver, pero tendríamos que decir, creo yo, una cultura de buen trato a la persona, a adultos mayores. Ahora, que van a necesitar nuestra atención. Claro, cosa que obviamente estoy de acuerdo contigo. Bueno, los adultos mayores van necesitando pues más atención, sí, pero en este caso hay algo muy particular, porque ahora sí que en nuestras palabras está escondida nuestra verdad, ¿no? Y entonces es mi obligación. O sea, como yo te cuidé de niño, ahora tú me tienes que cuidar. Y no estoy diciendo que estoy enfermo, o sea, solo te toca. Entonces, eso es algo que hemos visto mucho en México, independientemente si eres adulto mayor o no, conforme los padres van creciendo, y si es esto que dice Saúl, ¿no? Lo vamos viendo generación tras generación. No, bueno, me toca cuidarme porque yo cuidé a mi madre y tú ahora me tienes que cuidar a mí, y no importa si estoy enfermo o no estoy enfermo, ya te toca, como ese chantaje de es lo que te toca hacer. No hay un diálogo, no hay un acuerdo. Pero hay algo que en mi caso ha salvado un poco. Los hijos mayores, cuando los padres no se van, ayudan a los hijos menores. Y cuando el viejo está más grande, los menores cuidan a los viejos. Los hijos mayores ya sacrificaron su vida incluso para darles carrera a los chicos. Y hay una lógica de que entonces al viejo lo cuidan los chicos o las mujeres. Pero eso no sería adecuado, porque eso de sacrificar pero que estoy hablando vida... de algo que puede de alguna manera, en la conciencia del hijo mayor, que se puso a trabajar y les dio carrera a los demás, bla, 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 bla. Cuando está grande, siente que el que tiene obligación... Como que ya pagó su factura. Exactamente. O sea, sí, pero entender a ver, cómo pueden ser pero no sé qué aclarar, esto no sería adecuado. No, lo adecuado porque suena sería como si un cuidado es que la forma corresponsable de todos los hijos para los adultos, pero es la idealidad. La forma como lo estás diciendo parece, no sé si están de acuerdo, suena un poco como eso es lo que toca. No. Y entonces, no, es la lógica que he visto yo. Sí, es la lógica, pero no es lo que toca, porque entonces no yo lo que he visto es que el hijo mayor
o hija mayor, yo insisto, porque Sí. también a mí me ha tocado muchas hijas Sí, sí, mayores sí, claro. que sí sacrifican su vida y que cuando ellas les dicen a sus hermanos, bueno, pues ahora te toca, el hermano la odia, y no la ayuda. Y las hacen a un lado, porque, pues, ¿tú qué? ¿Por qué me exiges si eres mi hermana? O sea, yo he visto muchos pero ¿por qué revoltones así. tendríamos A ver, que Saúl, sacrificar la vida de Lo nadie? que yo ¿no? iba a decir hace ratito es, ojo, una cosa es lo que Francisco está diciendo de que aparentemente eso es lo que va pasando. Pero él no está diciendo necesariamente que eso es lo que tiene que suceder ni que es lo correcto. Sí, no. Entonces, ojo, la gente que está oyendo en la Hay que televisión y tener nosotros cuidado ahí. mismos, una cosa es la posible interpretación de por qué se está dando tal o cual cosa en una familia y otra cosa es si eso está bien o no está bien. Claro. ¿No? Entonces, nosotros, nuestra chamba como papás es darle seguridad a nuestros hijos. Y esa seguridad se logra, entre algunas otras cosas, con límites claros. Yo no sé si en una familia tienen que ser más estrictos que otros, pero que sean claros, que los niños sepan hasta dónde se pueden mover y van a crecer como adolescentes que saben hasta dónde se pueden mover. Las cuestiones de género son muy importantes, ¿no? Ya lo decía Rosario. Para que se entienda, una cosa es sexo, mujer, hombre, otra cosa es género, lo que la sociedad espera de las mujeres y lo que espera de los hombres. Que eso se puede ir cambiando. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos con alguien que a lo mejor tiene otras ideas y entonces puede ir modificándose. Claro. Ahora, yo creo que ahí estás diciendo algo importante. Los límites claros. ¿Cuándo corremos el riesgo de resbalarnos en el chantaje? Cuando es el claro. límite que te pongo claro, porque hay chantajes bien claros. Sí, claro. Cuando el límite claro está establecido para que tú crezcas y seas una mejor persona. Y el chantaje es cuando el límite lo pongo, pero para mi beneficio. Así es. Quiero que te portes bien, porque si no, me hace sufrir mucho a mí. A ver, eso fue un límite bien claro, pero es un chantaje. Así es. Pero si el límite te lo pongo a ti, para que tú aprendas que en la vida hay que respetar las cosas y crezcas como una buena persona, entonces la línea ahí es para quién es el límite. Claro. Para que yo esté más tranquila en la vida y no me esté sacando canas verdes, o para que tú aprendas y te adaptes mejor al mundo. Claro, que por te eso rodea. hablábamos de que cómo Eso estaba va. acomodado en el tema que estaban diciendo es me acomoda hacer el chantaje. Y lo otro es, a ver, lo estoy tratando de hacer, puede ser muy fluido. Totalmente. Porque lo que estaba planteando de repente suena aterrorizante, claro. Porque de repente dices, no todo es así. Porque hay papás que van envejeciendo y hay hijos que quieren atenderlos. Claro. Ahora, pero yo creo que la diferencia es ahí. A ver, vamos a ir a un corte para no dejarte a la mitad del diálogo otra vez, Francisco. Regresando, lo retomamos. Pero bueno, yo lo que creo que es importante es que lo aclaráramos porque las voces de ustedes son muy fuertes para los que nos están viendo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Totalmente vuelve. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en vivo en Diálogos en Confianza y muchas gracias a nuestra compañera Estiel Caneda, quien está con nosotros y nos narra todo a través de esta lengua de señas mexicana. Vamos a continuar con el programa, pero antes le doy un adelanto de lo que se va a hablar el día de mañana. Vamos a hablar, el tema es lo que no hacemos para ser felices. La felicidad, este concepto que, bueno, puede abarcar muchísimas cosas y al que todos queremos alcanzar, a veces se confunde y lo tratamos de alcanzar a través de cosas materiales y todos los días nos preguntamos cuándo llegaremos a ser felices. Y se nos olvida apreciar lo cotidiano, las pequeñas cosas que nos pueden brindar la felicidad, como puede ser pues una sonrisa en las mañanas, el apreciar la salud que tenemos el día de hoy, el estar en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra familia, el disfrutar de los amigos, un abrazo, en fin, estar con la pareja. Todo esto nos puede dar felicidad y a veces no lo estamos valorando y esto nos puede alejar de lo que realmente queremos o lo que tendríamos que hacer para ser felices. Así que mañana vamos a analizarlo, háganos llegar todos sus comentarios y vamos a retomar el tema del día de hoy, vamos a ver lo que ya se dijo en un resumen y después vamos a escuchar la opinión de la gente. Puede ser el chantaje una inhabilidad de educación y un recurso no deseado, depresión, negativo, amenazante o de estímulo. Si hay un acuerdo, entonces ya no es chantaje, porque quedamos en esto, lo vas a cumplir. La mamá tiene una educación. Cuando se casa, puede tener una expectativa
Y mi expectativa que mi hija me cuide, la expectativa que me sostenga. Continuamente va a estar expresando ese anhelo de que me cuides, de que estás aquí para que nos unas, y es una carga pesadísima para los hijos. Que hay que medir a partir de cuándo en el chantaje ya tiene responsabilidad la persona chantajeada. Si no te haces la tarea o no te metes a bañar, no vas a poder ver televisión. Entonces yo te voy a avisar a qué momento ya te tienes que meter a bañar. Exacto. Entonces es un acuerdo que trae una amenaza implícita. Es que le dije 18 veces, no, espérame. Haces un acuerdo, a la primera le dices, a la siguiente va a pasar y a la siguiente pasa, ¿no? La amenaza es Sí. una advertencia que no cumpliste. que no Y entonces se quedó en amenaza. La víctima es un buen refugio, un buen ejemplo de falta de valorización, de autoestima. Si me estoy victimizando y chantajeándote a partir de devalorizarme yo, pues es terrible, ¿no? Que tenemos que tener la posibilidad de poner los límites, de poner los acuerdos, de llegar más en negociación. Si tenemos la firmeza de decir, oye, quedamos con esto, vamos a hacer esto, se me sale de las manos, entonces puedo chantajear desde victimizarme o puedo chantajear desde amenazas graves. Que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Que nos obedezcan. En mi caso formó un carácter porque hacía algo para recibir algo y después ya las hacía por hacerlas. Lograr controlarlos, en mi punto de vista, es más manipularlos y lograr tener el control sobre sus decisiones y sobre su entorno. Pueden ser cosas malas, como que por ejemplo los hijos empiecen a mentirles en muchas cuestiones o a ver cómo pueden escabullirse. Yo creo que ninguna ganancia. Pues a lo mejor algunas veces depende cómo sean los hijos, cómo se comporten y cómo actúen. A lo mejor se obtiene algo porque hay unos hijos pues son muy buenos y unos hijos muy malos y dependiendo la situación es como a lo mejor sí puede uno obtener alguna ganancia, pero es muy difícil obtenerla. A veces como padres creemos tener ganancias, pero en realidad a veces los que ganan son los hijos. Pues obtener lo que quiere. El comportamiento que nosotros como padres deseamos de nuestro hijo. Muchas gracias por todas sus opiniones y por todas las llamadas y mensajes que estamos recibiendo. Les leo algunos. Hay una llamada de un abogado, Ramiro López, que nos dice: el chantaje es una forma de alineación y está sancionado por la autoridad judicial. Las amenazas, como las manejaron ahorita, es un delito y está sancionado por la norma jurídica, y la norma jurídica es bilateral, coercitiva, externa y heterónoma. La norma jurídica establece que si tú amenazas puedes ser sancionado. Entonces él nos hace esta aclaración para distinguir desde el punto de vista psicológico y el jurídico. Muy interesante. Qué bien, qué bien. Sí, interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Leonardo nos dice: los padres de antes no chantajeaban. A ver qué opinan de esto. Solo ponían reglas. Antes mis papás eran muy estrictos, no nos dejaban decir nada. Nos decían todo con la mirada. Yo ahora tengo 2 pequeños y ya no funciona como antes. Y pregunta de qué manera se puede controlar a un niño rebelde. También nos llama el doctor Mora y nos pregunta cuánto nos pagan por hablar de género. Ya ven que siempre sale aquí el tema de género. A ver, Saúl. Señor, ¿quién es, señor Morán? El doctor Mora. Mora, así señor Mora. A mí no nada más no me pagan por venir a este canal, me cuesta porque tengo que cancelar citas en mi consultorio, que es de lo que vivo para venir aquí. Yo creo que la cuestión de género que ya tocó es muy importante, porque pues, hay sexos, hay hombres, mujeres, homosexuales, etcétera, etcétera, y se esperan de nosotros ciertas cosas. Por ejemplo, se espera que el hombre es el que trae el dinero a la casa, es el que paga la luz, la renta, el predial, la colegiatura. ¿Y qué pasa cuando ese hombre ya no está? Resulta que hay mujeres, que a mí me tocan bien seguido con mamás de pacientes, que no saben qué hacer, wow, tuve que pagar la luz. Pues sí, mi reina, la luz se paga cada 2 meses, ¿no? Y el agua, etcétera. Y entonces a veces, por cuestiones de género, no nos preparamos para hacer ciertas cosas, o al revés. El divorcio en donde se va la mujer y se queda el papá con los niños, o se muere la señora, pues también hay que entrarle nosotros a saber cómo se prende la lavadora y cómo se compran pañales y cómo se compra la fruta y cómo se ordena la comida. Pero sí hay situaciones donde está demasiado encuadrado. Vean nuestras religiones.
pues no hay rabinas y son criticadas cuando hay, Claro. no hay madrecitas, o no sé cómo decirles, no hay obispas, sacerdotas. Pues No hay son papas, cuestiones mujeres. de género, Papas, como mujeres. ¿por qué no podrían hacerlo? Claro, tienes razón. Además, yo tengo una teoría que alguien me dijo, pues escríbela un día. Yo creo que si Dios existe, porque yo no sé exactamente, es Debe mujer. ser mujer. Pero claro, Claro que sí, porque, claro. ¿por qué de repente la mujer tiene una serie? Fíjense así, si yo tengo, por cuestiones de género, que ir a traer el dinero, pero mi señora educa a los niños, porque es la que está ahí todo el tiempo. ¿Qué es más importante? ¿Que vaya yo a trabajar en la fábrica y que traiga el dinero o que se eduque a los niños? Quiero decir, no es que escoger una o la otra, pero no es tan o más importante la de la persona, hombre o mujer, que se queda en la casa, que ayuda Exacto, a los hombre o niños, que mujer. hombre o mujer, que los lleva, los trae, etcétera. Y entonces hemos de alguna manera glorificado. Pues el Señor se levanta en la mañana. Les voy a platicar rápidamente. En una escuela que fui a dar unas pláticas, di la misma plática, con unos videos de Canal 11, por cierto, a 3 grupos diferentes. Y en alguno pregunté, ¿quién trabaja más en su casa, su papá o su mamá? Y prácticamente todos levantaron la mano cuando pregunté si era el papá. ¿Por qué? Pues, bueno, pues por los estigmas estos. Pero yo me arranqué, no puedo hacerlo tan rápido ahorita, pero en ese momento estaba motivado. Dije, a ver, su mamá se levanta antes que ustedes y prepara el desayuno y hace el lunch y y le hace el desayuno a su papá. Y me arranqué así de mañana a noche. ¿Por qué? Porque el que se queda en la casa, hombre o mujer, tiene que hacer todo eso. Y es al que le dicen, no, el aguacate está muy duro, el jitomate está pasado, yo que sé, una bola de cosas, ¿no? Sí. Al final yo me seguí con mi plática y al final pregunté, ¿quién trabaja más en su casa? ¿Su papá? Pocos levantaron la mano. ¿Su mamá? Sí. Como es un trabajo no remunerativo, a ver, si la señora que se queda en la casa, ya estoy hablando ahorita del género de la mujer, le tuviéramos que pagar por las horas que está ahí. Cuando ustedes contratan una muchachita que vaya a cuidar a los niños para que ustedes puedan ir al cine, no sé cuánto le paguen, no sé, 50 pesos, 100 pesos. A ver, multiplíquenlo por las horas que esta señora está allí. Oye, Saúl, y justamente hablando de ese tema y entrando a esto que dices, muchas veces justo por eso empiezan los chantajes, ¿no? Regresando al tema de los chantajes. O sea, como no está remunerado económicamente, pero aparte tampoco está remunerado el trabajo que muchas mujeres hacen y hacemos en la casa, a veces tratamos de sacar el beneficio a través del chantaje. Pues sí, a mí me gustaría que no es lo que está correcto. No, no es correcto. No es correcto, pero es una de las formas claro, es que estoy cansada tanto que trabajé por ti, bueno, es que lo único que me haría feliz sería un título tuyo, que trajeras a la casa el diploma, Tiene lógica, ¿no? mis esfuerzos hagas valer la pena, o sea, sí se usa mucho Es que el me chantaje. parece que la dinámica es muy importante. El hecho que diga yo que se sucede más, hay un chantaje invisible. Es decir, si los varones seguimos una cultura de privilegio, una cultura de autoridad, entonces chantajeamos a la mujer, incluso dejándole de hablar si ella no educa a los hijos. Ese chantaje invisible, que a veces no llego a la casa o me enojo, pongo mi jeta, con no decir nada y poner la jeta, es un chantaje que presiona a ella para que a su vez los hijos hagan lo que él quiere. Es un chantaje invisible, pero terrible. Y además es un chantaje que está sustentado, lo que bien dice Saúl, en el sentido de los roles. Porque es un rol de privilegio y el rol de educación le toca a la mamá. Entonces yo chantajeo a ella para que a su vez ella haga que los hijos hagan lo que tienen que hacer. Y de alguna manera, nada más por poner los hombres con nuestra jetota, ni trabajamos, ni ayudamos, ni participamos, etcétera, y estamos obligándoles a ellas a que se encarguen de los hijos. Entonces yo creo que también eso es muy, muy importante. Yo creo que es tener importante una relación aquí de más equidad, de más igualdad, de más corresponsabilidad, y nos afecta mucho porque perdemos la ternura, la cercanía, el afecto. Nos volvemos unos analfabetas emocionales los hombres y no sabemos comunicarnos, que esas habilidades quitarían muchas formas de chantaje. Que además nuestro trabajo a lo mejor sí nos gusta.
¿no? Sí. O sea, nos vamos a hacer algo que a lo mejor sí nos gusta. Entiendo que a mucha gente no le gusta. Pero sí, a muchos hombres sí les gusta. Claro. Y a muchas señoras no les gusta el rol que se les quedó Claro, impuesto pero ahí. aquí estamos hablando de mujeres de antaño. Ahorita estamos hablando, las jóvenes sí están saliendo a trabajar, están funcionando, pero muchas veces mejor hasta que los mismos compañeros de trabajo están ganando más dinero, están siendo productivas y también a ellas les toca el hecho de tener además. Por eso cuando el señor dice no hablen de género, dice espérame, si no hablamos de género no podemos hablar de estas mujeres que están saliendo a trabajar, partiéndose de la cara y además tienen que tener también el control de los hijos y además tienen que tener el control de la familia y además, entonces, perdón, sí tenemos que hablar de chavas que están cumpliendo todas las funciones y además con mucho éxito y que de repente les decimos, sí, pero la responsabilidad de los hijos es tuya. Sí, pero Sigue estas chavas, siendo tuya. además de todo, trabajan, llevan el dinero, proveen. Entonces de repente dices, espérame, tenemos que hablar de género porque si no, sí perpetuamos. Oye, la bronca Y de además los Oye, Isabel, yo te quisiera preguntar. Ella sí pide permiso en su trabajo para ir a la junta de la escuela. Sí, pero claro. el señor No, o sea, claro. ¿por qué él no puede pedir el mismo? Si no hay Bueno, equidad, porque si no hay también igualdad, ahí- esa pareja o esa familia se va a romper. Porque Oigan. ya no va a aceptar a alguien tratos indignos y desiguales. Claro. Tenemos que ser corresponsables, pues. Pues bueno, no nos pagan por hablar de género, pero nos apasiona, como ustedes pueden Claro verlo. que nos apasiona. Oigan, pero a mí me gustaría, bueno, que viéramos este testimonio y un poquito regresando, también ampliar de qué otras maneras nosotros chantajeamos. Por ejemplo, dijiste el silencio, Sí. que no lo habíamos comentado. O por ejemplo, ¿qué tal el abandono? ¿No? Cuando yo amenazo de abandono, no sé si eso también puede ser otra forma de chantaje. O por ejemplo, ¿qué tal cuando enfrente de los amigos de nuestros hijos nosotros decimos Los cosas avergonzamos. los avergonzamos? O cuando castigas No sé. a tu hijo A ver, ustedes nos por dirán. disfrutar. Ahorita todo eso me lo dicen, nada más vamos a ver este testimonio También y pues, regresando eso es hablamos muy de eso. importante. Tengo 25 años y vivo actualmente con mi papá. Mi mamá me pidió que viviera con él. Mi mamá se quedó a vivir con mi hermana y a mí me mandó a cuidar a mi papá. Prácticamente nos separamos por situaciones personales de mi mamá, decisiones, no sé, inestabilidad, inseguridades tal vez, es ahora lo que yo podría relacionar porque no tenía por qué mandarme a mí a cuidar a mi papá. Y así me lo dijo, ve a cuidar a tu papá. Yo vivo el chantaje de mi mamá que me mandó a cuidar a mi papá, según ella, porque no quería que la familia se destruyera. La verdad es que ha ejercido una presión increíble sobre mí porque dice que la familia podría destruirse por mi culpa si yo permito que mi papá esté con otra persona. Entonces es como una carga increíble la que tengo de tener unida a la familia de alguna manera. Mi papá, por otro lado, también me ha chantajeado diciendo que si yo le comento algo a mi mamá de sus salidas, de que llega tarde, de que se ve con ciertas personas, me va a bloquear económicamente, me va a dejar sin dinero y sin recursos para poder ir a la escuela. Sinceramente me encuentro muy atada de brazos porque por un lado está lo que me dice mi mamá. Obviamente yo no quiero que mi familia se desuna más. Y por otro lado la parte económica, que pues sin el apoyo de mi papá yo no podría solventar mis estudios ni mis gastos sola. Yo soy una hija a la que sus padres han chantajeado con sus cosas que ellos tendrían que arreglar y yo no la paso bien. Al final yo soy la más afectada porque estoy en medio de dos personas que no saben lo que quieren hacer con sus vidas cada uno y a mí es a la que afectan. Híjole, pues aquí sí creo que todos los elementos también nos hablan de chantaje, ¿no, Isabel? Y violencia. Sí, Y violencia. de violencia, pero además ella también se está victimizando.
porque tengo 20 y tantos años y necesito el dinero de papá. Y yo estoy cuidando que mi papá no tenga pareja. Y además lo estoy defendiendo de mi mamá para que no sepa que mi papá tiene que ver con mujeres. O sea, también allá hay un poder. Yo creo que esta parte no lo hemos hablado. Yo creo que el ser víctima también tiene un poder. Soy víctima y entonces al victimizarme puedo utilizar y mover los hilos como me dé la gana a mi beneficio, ¿eh? O sea, también hay que ver esa parte. No es simplemente, pobrecita de mí, me están chantajeando. Sí, pero ¿qué ganas tú? Si no, no te lo permitirías. Como se ha hablado a veces aquí de ganancias secundarias. Claro, una ganancia Miren, secundaria. tenemos una llamada de Carmen que dice: los papás debemos entender que los hijos deben hacer su propia vida cuando llega el momento, y hay que entenderlo porque nosotros solo tenemos que educarlos y encauzarlos durante jóvenes o niños para sacarlos adelante. Y dice: yo, por ejemplo, apenas me separé de mi esposo hace como 4 o 5 meses, pero aún así digo que tienen que seguir con su vida. No los obligo a que se queden conmigo, sino que hagan lo suyo, y si después me piden ayuda de alguna manera, lo más importante es que ellos aprendan bien a hacer su vida, dejarlos ser en ese sentido. Y vamos a ir a un corte y regresamos para seguir leyendo más. Continuamos en Diálogos en Confianza y les pido su atención en especial en este momento para que nos ayude si tiene información sobre las imágenes de personas desaparecidas que le vamos a mostrar. Preste mucha atención y si tiene algo que pueda ayudarnos a que se reúnan con sus seres queridos, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera fotografía es de Ian Alcántara Neri, quien se perdió en calle Camelia, esquina con Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc de la colonia Guerrero. Esto es en la Ciudad de México y Ian se extravió el 16 de octubre de este 2017, este pequeñito. Continuamos con la siguiente imagen, que es de Mariana Mercado Guillén, quien se extravió en Josefa Ortiz de Domínguez, número 30, en la colonia Tizapán San Ángel de la delegación Álvaro Obregón. Mariana está extraviada desde el 27 de febrero de este mismo año. Una tercera fotografía es la de Elisama Vargas Colín, quien se perdió en Centro de Bachillerato Tecnológico número 2, Ejidos de San Agustín, en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Elisama Vargas Colín está extraviada desde el pasado 20 de octubre. Y por último, la fotografía de Adriana Monserrat Carmona Flores, quien se perdió en calle Ferrocarril de Cintura, número 105, en la colonia Morelos, de la delegación Venustiano Carranza. Adriana se extravió desde el 13 de octubre de este 2017. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que pueda usted llamar y comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y retomamos el tema, continuamos con nuestro tema sobre el chantaje. Y les leo algunos comentarios. Nos dice Norma Elena en una llamada de teléfono: quiero recordarles que en ocasiones los hijos también nos quieren chantajear a los padres. Claro. Yo tengo una hija de 40 años que siempre quiere ser atendida y nunca quiere atender ni a su hija. Si no le hacemos algo, dice que se va a ir, que no va a llegar a la casa o que va a mandar a mi nieta a una casa hogar. Afortunadamente, mi nieta ha crecido siendo diferente a su mamá, pero sufrió los chantajes y desamor de esta situación. Un anónimo nos dice: me tocó casarme con un muchacho chantajeado por su mamá y me dio mucho trabajo superar esto. Mi opinión es que un hijo no tiene que pagar a sus padres, no son una inversión a largo plazo. Cada hijo debe darles lo que ellos puedan y quieran. Otro comentario de la señora Laura Gamis nos dice: me parece importante distinguir entre chantaje y negociación, que es un elemento importante para la educación. La vida es un toma y deja, dice el refrán. Creo que la amenaza, aunque velada, forma parte del chantaje y que la educación en términos generales echa mano de la manipulación para formar, por entre comillas, el tipo de personas que la sociedad requiere. Y dice: entre padres e hijos lo ideal sería hablar con claridad y respeto siempre. Claro. Y un poco la pregunta sería ¿qué estamos tratando de buscar a través del chantaje? Supongo que son también diferentes niveles de chantaje y diferentes cosas las que queremos tener, ¿no? Sin duda. Bueno, en ese sentido, quizá lo que yo trato de buscar es un anhelo no logrado, ¿no? Y necesito tu apoyo, necesito tu protección o tu compañía. Tengo un abandono, una situación muy fuerte o algo atrás, alguna orfandad o lo que sea. Un poco para sintetizar y tomando en referencia las llamadas, yo diría que habrá que decirlo con el corazón o con mucho tacto. Mamá, papá, yo no tengo por qué cargar con tus problemas, yo no tengo por qué solucionarte. Disculpa si yo no cumplo tus expectativas.
perdóname si yo no soy como tú. Pero además renuncio a ser como tú quieres que sea, porque además esas expectativas son tuyas, no son mías. Y yo no las puedo cumplir porque son tus anhelos, porque son tus deseos y no me corresponden a mí. Y aún cumpliéndolos yo, no creo necesariamente que te esté resolviendo tu vida. Hagámonos cargo cada quien de nuestras vidas. Yo no puedo resolver tus asuntos. Y si no soy como tú, si no me caso, no tengo el trabajo que tú deseas que yo tenga, no dejo de pertenecer a esta familia. Dame tu bendición para que yo sea el mejor hijo, la mejor hija que yo pueda ser. Pero a mi manera. Ahora tendré que hacer yo mi vida. Y poder quizá romper con esos anhelos, con esas situaciones que puedan ser desde quien chantajea de arriba hacia abajo, el anhelo, la necesidad, el asunto no resuelto, ¿sí? La tristeza, el abandono, algo que no se ha podido cumplir. Y que asumamos entonces quienes chantajeamos hacia nuestros hijos, ahora yo me haré cargo de mis problemas. Ahora sé que yo puedo resolver lo mío y te toca a ti resolver lo tuyo, yo me haré cargo de lo mío. Porque entonces si no, seguimos cargando de generación en generación cosas que no hemos resuelto para que cada quien haga su vida como mejor pueda. Ahora, una de las cosas que hemos visto aquí muchas veces en diálogos y por supuesto en todos los estudios que hemos hecho es la necesidad profunda que tenemos de la aceptación, Rosario. O sea, yo tengo una necesidad profunda de que a mí me acepte mi clan, mis padres, mi familia, mi grupo. Sí. Y si todo el tiempo me están amenazando con no eres suficiente, tú no estás cumpliendo, no te estoy aceptando, no te estoy reconociendo, ¿de dónde agarras herramientas para contradecirlos? Sí, claro, claro. De alguna manera lo que tú estás planteando se oye divino. El tema es que la herramienta que necesito tener y la fortaleza interna para poder plantarme de esa forma frente a estos que me educaron, como tú bien lo dices, todo lo que vienes mamando a lo largo del tiempo de tu familia, pues llega un momento en el que pues, el que lo puede decir bien es el que está afuera. Claro. El que está dentro está un poco en la encrucijada de tratar de estar resolviendo. Yo por eso insisto mucho en que uno de los elementos que nos ayudan a entender un poco el chantaje es el beneficio es de la persona que chantajea. No trae beneficio para el que está enfrente. En el que está enfrente genera culpa. Puede haber intentos de control, a veces viene desde la inconsciencia, a veces viene desde la certeza de un miedo que yo no tengo bien manejado y creo que te prefiero conmigo, aunque te incomode mi presencia en tu vida, que a ti cómodo con cómo tú te sientes, ¿no? Yo oigo mucho, por ejemplo, cuando trabajo mucho con mujeres adultas que están ya teniendo su propia familia, por ejemplo, o su propia vida adulta, y dicen, híjole, es que ya dieron las 10 de la mañana y no le he hablado a mi mamá, y, ahorita que le hable seguro me va a decir, claro, pude haber amanecido muerta y ni te enteras de a qué hora me estás hablando. Y entonces hablarle a mi mamá se vuelve un pendiente más que algo que quiero hacer. Sí, claro. Y hay una sensación muy curiosa, ¿no? Ahí está el chantaje, porque hay una sensación muy curiosa. Yo no le importo a mi mamá, le importo como parte de un ingrediente en su vida, pero si a mi mamá yo le importara, mi mamá querría que yo estuviera cómoda con ella. Y lo que mi mamá quiere es que yo esté con ella, no importa si cómoda o incómoda, pero que yo esté con ella. Y entonces, qué poco le importo a mi mamá. Entonces, algo que no le acaba conviniendo a la persona que chantajea es que acaba creando en el otro la sensación de que ni siquiera importa. Sí, o sea, lo contrario de lo que se supone que está buscando. Está buscando. ¿No? Oye, claro. Y entonces cierra el círculo vicioso. Estos ejemplos que estás poniendo, Rosario, que pusiste uno muy claro, me parece que es importante para que los que nos están viendo también lo entiendan. Por ejemplo, otro que escuchamos mucho en la sociedad mexicana, e insisto, en nuestra sociedad, porque en otros países es diferente. Por ejemplo, la típica comida del domingo, ¿no? Oye, no vas a venir. No vas a venir, te hice tu comida favorita. Me pasé cocinando toda la noche, pero bueno, no importa, aquí se quedará. Oye, ¿no? Ahí está el chantaje. Cuando no tengas otra cosa mejor que hacer, pues aquí te espero. Sí, te lo sabes muy bien. A ver, oye, porque todos lo hemos sufrido. Pero también hay que ir del otro lado, porque creo que estamos basándonos solamente en la mamá y papá manipulador. No, y el papá. ¿Cómo? Y claro, estamos diciendo, los papás son los que chantajean. Y tiene razón un comentario que hicieron.
los hijos también manipulan, Bueno, chantajean. ¿quién les enseñó, Isabel? Claro, claro, pero controlan mucho. Ahorita actualmente estamos viendo que los papás, desde hace tiempo, cuando nos dijeron, cuidado, no los vais a traumar. No les vayas a regañar en público. Gracias al doctor No Spock. vayas a decir no sé qué, porque al niño lo traumas, porque al niño lo afectas. Entonces los hemos cuidado como si fueran de porcelana. Y entonces los niños se aprovechan. Y ahora te dicen, ahora, sí es cierto lo que decía, antes nos controlaban con la mirada. Y todo el mundo se quejaba. La verdad es que ahorita pueden hacer los papás lo que quieran. Y los chavos también, ¿qué ves? ¿Qué bebés? O sea, sí, también estamos en ese punto. O ya sí, escuchamos también es frases una parte importante. como esta de ya se lo pedí 30 veces y no me hace caso, y como decía. Oigan, les tengo 2 ejemplos. Luz Elena nos dice, tengo un matrimonio de 35 años, mi esposo ha sido violento en todos aspectos y tengo una hija de 30, la cual me defiende en las agresiones de su papá. Ella me dice que está muy cansada y que quiere independizarse por el ambiente que se vive en casa. Yo le digo que no, porque ella es lo único que tengo y el ambiente familiar es difícil. Fíjense qué duro. También otra llamada de María Rosa dice, a mí mi madre me manipula y menosprecia con que no trabajo, pero no se da cuenta que soy la que hace todo en la casa. Además se burla de lo que gano como maestra y mi madre me tiene como esclava. Ándale. 2 ejemplos clarísimos. Yo quisiera subrayar algo muy sabio que dijo Rosario y quiero que se aclare. Voy a hablar del extremo, ¿sí? Porque si extralimito el chantaje, puedo hacer que yo me enferme, me maltrate, haga cosas terribles hacia mí para controlarte a ti. O si estoy continuamente chantajeando de manera vergonzosa, insistente e irrespetuosa, puedo hacer el otro, y lo voy a decir, para que tengamos conciencia de no chantajearnos, puede suicidarse. O sea, seamos claros, hay de casos a casos, pero no estemos, por favor, manejándonos desde la manipulación y desde el control, porque yo me denigro, pierdo dignidad, y puedo hacer sentir al otro tan mal, ¿sí?, con las malas cosas que yo haga, que el otro quiera ya no estar en la vida, porque he sido demasiado presionado. O sea, tú consideras, para que nos quede como claro, tú consideras que llegar a los extremos del chantaje puede hacer que el otro se suicide. Puede ser peligroso. Por lo que yo le estoy haciendo. Porque puede haber una tanta presión. Imagínate que yo estoy incomodando al otro tanto, ¿sí?, que si no haces lo que yo te digo, ¿cómo va a vivir el otro? Estoy hablando de extremos, ¿sí? O sea, paremos, por favor, la violencia, sea emocional o sea física dentro de casa, ¿sí? Tratemos de resolver el asunto de manera más dialogada, ¿sí? Y a veces sí siento que podemos estar muy desesperados, pero no hagamos cosas que nos perjudiquen a nosotros o a nosotras y sacrifiquemos nuestras vidas para satisfacer a los demás, y podemos romper ese círculo por ahí. O quienes no se sientan con la potencia, la autoestima, la seguridad para ponerle límite al otro, que vayan y pidan ayuda, porque entonces puedan estar viviendo una situación tan lastimosa que puedan tener alguna adicción, alguna tristeza. Entonces, cuidemos cosas extremas, y buscamos relaciones más saludables, más amorosas, menos manipuladoras, menos chantajistas. Sin duda, no estoy muy segura y creo que no tenemos tiempo para clarificar esto, pero si lo que entendí, creo que no estaría de acuerdo contigo. Creo que en todo caso, en el caso extremo sí me parece que quien amenaza con suicidarse sí puede estar cayendo en un chantaje. O sea, es al revés. Me parece que si me acaba pareciendo un chantaje pensar que yo por chantajearte a ti, tú puedas acabar llegando a suicidarte para escapar de mi chantaje. Me parece que ya desde el planteamiento ya estamos chantajeando entonces. Todos, ¿no? Todos están chantajeando. Es terrible. Creo que es al revés. Creo que en todo caso, novio a la novia, si tú me dejas, yo me mato. Eso es un chantaje. Sí. No se va a suicidar la novia porque el novio le dijo eso, más bien. Pero sí, Rosario, tampoco sería responsabilidad del otro. A eso voy yo. Exactamente. Yo preferiría porque el suicidio es una responsabilidad propia del que se personal. suicida. Claro. Sí. Puedes echarte... Sí. Yo creo que aquí hay mucho juego de poder en el chantaje. Yo chantajeo, yo me dejo chantajear
y manejo el y poder. Justo una de las frases que se utiliza mucho es: me voy a morir por culpa tuya, me voy a matar por culpa tuya. Pero eso no quiere decir que realmente sea mi culpa, es claro mi no. decisión. Yo creo que aquí sí tenemos que tener claro que la responsabilidad de vida es personal. Totalmente. Y no dependemos. Sí, pueden que nos hayan asignado roles, que los hayamos vivido, que hayamos ejercido cosas, sí. Pero también es responsabilidad nuestra tomar la decisión de hacer un cambio. Claro. Y de decir, voy a averiguar qué pasa, porque no estoy feliz. Un poco lo que decía Rosario, ¿no? ¿En qué momento yo ya soy responsable de todo lo que estuve viviendo? Pues cuando me vuelvo adulto, ¿no, Rosario? Es que si no, a los 50 años sigue teniendo la culpa mi mamá. Claro, a los 50 años sigue teniendo la culpa el Como la otro, mujer dice, ¿no? ¿qué dices de 30? Le tengo que hablar a las 10 de la mañana porque si no mi mamá me chanta, pues perdón. Ahora sí me parece importante. Que se muera, digo. Sí, perdón. A ver, Saúl, sí, dinos, bien. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, sin embargo, ojo con los niños. No, los niños son aparte. Los niños y los adolescentes sí hacen tarugadas. Sí, claro. Lo diría más fuerte, pero me van a regañar. No, tienes razón. Sí hacen, el niño y adolescente, yo no estoy hablando del cosa, suicidio, es otra cosa. Nada más, por eso me regreso. En niños y adolescentes, sí en parte es responsabilidad de los padres darse cuenta que algo está pasando. Claro, por supuesto. Cuando un niño dice, me quiero morir, me quiero matar, ayúdame a echarme por la ventana, es algo que sí debemos tomar en cuenta. Sí, o hay intentos raros que de repente estás viendo conductas extrañas. Para el público en general, tengamos muy en cuenta que no se aplica igual, ¿no? No. Ahora, por otro lado, la gente que se suicida, en su mayor parte, está fuera de contacto con la realidad, ya sea por una depresión profunda o una psicosis, ¿no? O un enojo profundo. Sí, pero tiene que tener un poquito de fuera de contacto con la realidad, porque si yo agarro mi pluma ahorita y te hago como te la aviento, tú te defiendes. Claro. No vas a ponerte así para que te caiga. Si te pones así para que te caiga, estás fuera de la realidad. Es porque tienes una bronca por ahí, ¿no? Claro. Voy a conjuntar, alguien preguntaba, ¿qué hacer con un niño que se porta mal? Que no o lo sé pueden qué? controlar, sí. No se nos olvide que los niños, nosotros, tenemos química cerebral, tenemos genética, tenemos una bola de cosas que nos pueden hacer no poder cumplir con las reglas de la sociedad. Y entonces ahí hay que investigar qué está pasando. Un niño que le ponemos reglas o límites claros, que somos, como dicen, amables, de todo, y no responde, habría que checar qué le está pasando. Porque también allí, también nos metemos en una bola de cosas. Claro. Para empezar, la mamá sí cree que tenga algo, el papá no. La mamá es la que está todo el día con él, el papá llega en la noche, hay discordia ahí, se rompen familias, cuando a lo mejor el niño tiene un problema para aprender, que suena muy fácil, pero que es algo muy difícil para que él capte todas las reglas que se le imponen, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces entramos en esos juegos que son también difíciles, ¿no? Y que bueno... Y el chantaje, ¿no? Si te portas bien, tal, lo que pasa es que el niño no se puede portar, sí sabe que se debe portar de una u otra manera, pero no lo puede controlar. Claro, y lo que has dicho muchas veces en otros momentos, ¿no, Saúl? Eso de no decir frases al viento, portarte bien, pues ¿qué es portarte bien, no? Échale ganas, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres? Miren, nos dice una psicóloga, Miriam, en Facebook Live, es chantaje eso de me voy a morir. Pero yo lo extiendo, dice, doy el ejemplo de la película El Cisne Negro, en donde la chica hacía lo que la madre le decía y hasta el final decidió mejor dejarse morir porque pues no tenía una vida propia. Ahí pero tenía depresión. Hay un ejemplo. No hay que llegar ahí, tener relaciones. Seguimos en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos casi al final del programa y le adelanto lo que vamos a tratar. El tema de la próxima semana son las pesadillas y terrores nocturnos en los niños. ¿Qué pasa con el sueño de los niños y sus pesadillas? Fíjense que un artículo publicado por el Instituto Mahoney de Neurociencias de la Universidad de Harvard nos dice que las pesadillas son más frecuentes en la infancia que en la adultez y nos lo explican en un rango entre los 3 y los 6 años
dicen que pues por la situación evolutiva de los niños pueden ser más vulnerables a las amenazas de la vida, los pueden hacer más propensos a tener pesadillas y a reflejar pues todas estas amenazas reales a través de sus sueños. Entonces ellos nos dicen que sí, efectivamente son más frecuentes las pesadillas en los niños que en los adultos, que bueno, por supuesto que también las vivimos. Vamos a hablar de este miedo y la angustia en los niños y de cómo no minimizar más bien esta situación cuando un niño nos está diciendo que tiene pesadillas. Vamos a analizarlo aquí con ayuda de nuestros especialistas y cuéntenos usted si su chiquito el día de hoy está viviendo terrores nocturnos, pesadillas o con qué sueñan sus hijos. Vamos a hablarlo la próxima semana y mientras tanto vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Chantajear es, mi hijito, no puedes ir a casa de nadie, tienes que estar conmigo por si te da un ataque de asma. El chantaje sí tiene que ver con un beneficio del que está chantajeando. Sí tenemos que generar una conciencia para ver en cada caso, porque va de generarse la posibilidad de autosuficiencia. Y conforme vamos a final de vida, sí hay una más imposibilidad de atenderse en sus necesidades básicas. Una cultura de buen trato a la persona, adultos mayores, que van a necesitar nuestra atención. Nuestra chamba como papás es darle seguridad a nuestros hijos. Y esa seguridad se logra, entre algunas otras cosas, con límites claros. Una cosa es sexo, mujer, hombre, otra cosa es género, lo que la sociedad espera de las mujeres y lo que espera de los hombres. ¿Cuándo corremos el riesgo de resbalarnos en el chantaje? Cuando el límite que te pongo claro, porque hay chantajes bien claros. Sí, claro. Cuando el límite claro está establecido para que tú crezcas y seas una mejor persona. Y el chantaje es cuando el límite lo pongo, pero para mi beneficio. Así es. Tú quiero que te portes bien, porque si no, me hace sufrir mucho a mí. Pero si el límite te lo pongo a ti, para que tú aprendas que en la vida hay que respetar las cosas y crezcas como una buena persona, entonces la línea ahí es para quién es el límite. No hables de género, dice, espérame. Si no hablamos de género, no podemos hablar de estas mujeres que están saliendo a trabajar, partiéndose la cara y además tienen que tener también el control de los hijos. El ser víctima también tiene un poder. Soy víctima y entonces al victimizarme puedo utilizar y mover los hilos como me dé la gana a mi beneficio. También hay que ver esa parte. No es simplemente, pobrecita de mí, me están chantajeando. Sí, pero ¿qué ganas tú? Si no, no te lo permitirías. Oye, bueno, pues estábamos comentando que la verdad es que nos estamos cachando todos de repente de maneras sutiles, de maneras más fuertes y en momentos, ¿no? Un poco también, como decía Rosario, bueno, el contexto que estás viviendo también a veces hace que te salgas de control y que también lo estés haciendo. Oigan, en Twitter dice Sammy, un papá dijo, si no me das un beso, voy a tener otra hija. Pensé cuando lo oí, imagínate la relación de pareja que la niña va a tener en el futuro. Claro. Sí, mira, yo creo, Cristi, que hay factores, vamos a poner el miedo, el abandono, la exclusión, la soledad, como muchas necesidades no resueltas. Y que sería bueno que viéramos, porque si el miedo es a que tú no vengas y te chantajeo para que estés aquí temprano, o a mí me han abandonado y soy demasiado hipersensible, ya mira, demasiado hipersensible, porque tú no llegas o no me saludas, o yo tengo un problema de haberme sentido excluido en la vida y cada vez que tú no me tomas suficientemente en cuenta, te chantajeo. O sea, quizá ahora que lo veo y lo estoy sintiendo en este momento, recurrir a esas formas puede hacer que nos estén dando una lección o la oportunidad de ver qué tengo que resolver para no sobreexigirle al otro, para no chantajearlo, para construir su autonomía, su independencia, su desarrollo, y yo hacerme cargo de lo que me toque. Si algo me pasó en la vida, de que tuve un abandono o choqué y son tales horas y no llega fulanito de tal, pues revise yo eso para no exagerar yo y meter un chantaje, porque es un asunto mío. O sea, un poco los papás tendremos que voltear a vernos para entonces, sí, claro, para entonces decir, bueno, qué parte de mí yo no tengo resuelta que estoy recurriendo al chantaje. Cuando hayamos pasado un límite de, digamos, lo que sería una relación, un trato, una construcción de límites normales, si se podemos hablar, y estamos recurriendo a mecanismos que lastiman
que obligan al otro, y por qué no bajamos esa tensión y llegamos a una negociación, un acuerdo, una búsqueda un poco más saludable, ¿no? Y tendría que ser como buscar dentro de mí también, yo resolver mi vida para mí, ¿no, Rosario? Como Sí, adulta. claro. Creo que parte de lo que no nos educan es que tienes que ir funcionando y generando un proyecto de vida para ti, ¿no? Esta idea de estar primero tú y bien tú para que entonces generes un contexto a tu alrededor que funcione, nos los han inculcado como egoísmo, ¿no? Sí, cierto. Siempre que piensas en un proyecto personal, ¿por qué eres tan egoísta? No, espérame, es que justo a ti te conviene que yo esté bien, porque entonces vamos a tener un ambiente mucho mejor. Y yo hay algo que quisiera revisar, que no quisiera que termine el programa sin que lo hablemos, y es cómo muchas veces hay un chantaje muy sutil que le dificulta a nuestros hijos que vayan aprendiendo a disfrutar de la vida. ¿Qué pasa? Yo tengo un hijo adolescente, tiene permiso para ir a la fiesta, se elevan las cabras y no llega a las 2 de la mañana, llega a las 3. Y cuando llega, en lugar de decirle, a ver, tu hora de llegada era a las 2 y por lo tanto tu consecuencia es tal, lo que le digo es, me tienes con el alma en un hilo, yo no duermo hasta que tú no llegas. Y entonces vamos aprendiendo que mientras yo disfruto, estuve haciendo sufrir a esa persona, a mi papá o a mi mamá. Claro. Las mamás lo solemos decir más claramente. Los papás dicen, tienes a tu mamá sin dormir. Nos Sí. usan para el chantaje. Cierto. Pero lo usan también. Cuando eso se va volviendo parte de la sutileza continua, llega un momento que después eres adulto, te quieres ir de vacaciones con tu pareja y tus hijos y te remuerde la conciencia horrible no llevarte a disfrutar contigo a tu mamá o a tu papá, porque si los dejas, ellos sufrieron por tu culpa. Para que tú disfrutaras, ellos la pasaron mal, porque nos han vendido la idea de que en la medida en la que más sufres como papá y mamá, más quieres a tus hijos. Y eso es algo sutilito, ni siquiera se siente como chantaje. Claro. Es sutil, yo me preocupo por ti, por eso la pasé mal y yo no pego el ojo mientras tú te diviertes, porque entonces los riesgos en los que tú estás, y eso es algo que se va metiendo poco a poco, y luego resulta que tienes edades de adulto y dices, ¿por qué no logro disfrutar a gusto? ¿Por qué tengo culpa por pasarla bien? Oye, No, y aparte inclusive se revuelve tanto que de repente yo he escuchado también a hijos decir, ¡ay! ¿Cómo? ¿Te quedaste dormida? ¿No me esperaste? Ajá. ¿No? Ajá. O sea, como que entonces la dinámica se vuelve así. Lo que me pase, te vale lo que me pase. ¿Cómo no te quedaste despierta esperando a que yo, a ver si Claro, yo sí pero lo que llegaba? está diciendo ella también tiene que ver mucho, y ahí es un tema muy junto, es la sexualidad. Totalmente. La sexualidad es culpígena. Ajá. La hacemos culpígena. Claro, es culpígena desde este parámetro Sí. que tenemos donde, espérate, el disfrute y el placer me No. perjudica a mí. Ajá. O me afecta a mí, me hace llorar. O lo tengo prohibido. No, me refiero como papá o como... Sí, como papá en relación o como a lo marido, que es... Ajá. Si tú disfrutas, quiere decir, o que si no disfrutas es mi culpa. No, espérate, el orgasmo es de quien lo trabaja. Bueno. Pero de todas maneras, se le echa la culpa al otro, que es porque no funciona él, no Pero funciono hay yo. la culpa del placer. La De hecho, yo culpa he visto del mamás placer. o papás en la fiestecita infantil y de pronto viene el niño y, ay, hasta que vienes a darme un besito, ¿eh? Me tienes aquí abandonada. ¿Qué, te la estás pasando padrísimo? Y les Pues digo, sí. a ver, Pues claro que pues sí. eso lo trajiste. Para eso lo trajiste. Sí. Yo quiero Miren, les quisiera leo decir algo que tú leíste hace un rato, A ver, Saulito. que decía algo así como, yo sé que va a llegar una edad en la que tienen que hacer su vida. La edad en la que tienen que hacer su vida es, voy a exagerar un poco, prácticamente desde que Toda. nacen. O sea, tenemos que darles el chance, lo que tú estás diciendo, el chance de que hagan su vida. Nosotros los vamos a guiar. Claro, si el niño le muerde a los otros, pues lo vamos a guiar de que no hay que morder y que mejor jugar o platicar, yo qué sé, ¿no? Pero su vida la tienen que manejar ellos desde siempre, con una guía adecuada. Claro. Entonces, se hace este mito, ¿no? De que hagan su vida, o sea, que me pertenecen hasta el día que se hasta- vayan a ir. Así, pero Y miren, entonces, ¿en qué momento les di seguridad para Mira, que se exacto, puedan en ir? eso hay una trampa muy fuerte, Saúl, porque Claro. de repente cuando tus hijos ya están en edad de que deberían de irse, entonces las mamás empiezan a sentirse, o los papás, pues con estas ansiedades y con mi vida qué va a ser y yo qué voy a hacer si me he dedicado toda la vida a estar contigo
y no me he volteado a ver, ¿no? Oye, todos Ni a los mí, por eso desde que ni para a que mí te ni a acabes mi pareja. casando con Ni a mí ni a mi tipo. O sea, pareja. no tenemos Con nada, esta tipa, claro. no tenemos nada, Nada en común en más común. que los hijos. Exacto. Y A ver, cuando les los hijos leo se van este ahí, comentario. Claro, por supuesto. Miren, una llamada que dice, padecí, así lo pone, padecí de una madre machista, agresiva, chantajista, manipuladora. Ella siempre utilizó a Dios como su instrumento para justificarse. Para mí, que soy mujer, esperaba que me hiciera cargo de ella. A los 22 años me fui de la casa, pero nunca me dejó vivir tranquila. Actualmente tengo 73 y hasta la fecha tengo el sentimiento de que si mi madre no me quiso, no soy digna del amor de nadie. ¿Qué? Bueno, todo eso hay que resolverlo. Lo que acaban de decir es muy importante. A ver, si por el placer se me chantajea, es decir, si se me culpa y se me castiga porque llegué tarde, me fui de viaje, hice lo que quise, me arriesgué en algo, qué terrible, porque estamos limitando el placer, la libertad. No, porque llegaste tarde, que te lo castiguen. Ándale. Que eso implique sufrimiento para mí, eso ya es otra cosa. Es otra. Sí. O sea, la Sí. regla es Es que llegas a distinto. las Si 2, tengo que llegas a las educar. 2, ¿no? Exacto. Y mañana no sales porque Exacto. no cumpliste. Claro. Pero no porque Y me ojalá te la hayas afecta a mí. pasado padrísimo, No, pero no estás porque me afecta castigado. a mí, Porque no sino cumpliste porque con no la cumpliste con regla. ¿Cuál es la límite, frase que se trato. dice, no? Exacto, ese es el punto, ¿no? Las Entonces, la forma, el modito, señores, el modito es el asunto. Entonces, ¿cómo podemos ver y observar en el otro, digamos, lo que deseamos y estimularlo, premiarlo, reconocerlo? O lo que y deseamos. lo que no, que estamos viendo, como platicarlo, como ver alguna manera de cómo podemos ver la relación y hacerlo como más directo, ¿no? Porque, bueno, nadie es perfecto, ni por allá ni por acá, ninguno somos perfectos y podemos mejorar la situación del diálogo y ver cómo podemos mejor relacionarnos. Y quizá cacharme cuando yo esté chantajeando o decirte, me estoy sintiendo chantajeado, manipulado, controlado, porque me estás diciendo hacer sentir esto. Y quizás sacarlo a la luz nos puede ayudar a la mejor relación. Claro. Porque se han visto estas cosas. Y qué bueno que se decía, o sea, ojalá sea con tiempo decir, me he vivido así y por favor, tú hazte cargo de lo tuyo, que yo me haré cargo Claro. de lo mío. Ahora, lo que y seamos está, más felices, Lo ¿no? que está muy fuerte es escuchar, ¿no? La edad que tiene y que sigue sintiéndose culpable. Siempre hay momento para sanar esas culpas, siempre. Más mientras que estemos culpable, lo vivos. que O se pedir siente es ayuda, no pedir amada. ayuda. Sí, este pero es el bueno, caso. ella dice, ¿no? No Sigo digna de sintiendo no amor. digna de amor. No pero soy bueno, digna de amor. Saúl, Pues. a forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Ya estamos al final del programa. Pues que nuestra chamba es darle seguridad a nuestros hijos, como dije, con límites claros, precisos, de acuerdo a nuestra edad, y que les demos la libertad controlada, porque no pueden hacer lo que quieren, la libertad controlada de vivir su vida. No esperar a que lleguen a los 30 que la empiecen a vivir, porque si no, no saben cómo vivirla. Claro, y después eso esperamos, ¿no? Que a los 30 la vivan y no les hemos dicho el camino. Así es. Francisco, a modo de conclusión. Educar nunca es fácil y de alguna manera, ya se ha visto aquí en muchos programas, la construcción de límites y de valores y de principios en la casa. Yo creo que por ahí seguirnos. Y cuando nos sorprendamos que nos quieren o chantajeamos, pues ver de qué otra manera podemos llegar a esa meta con formas más dialogadas de resolver estas cosas, ¿no? Para eso está platicarlo y podemos discrepar y podemos ir ajustando, pero en base como al diálogo y a una sensación de más equilibrio y corresponsabilidad, ¿no? Cada caso es distinto y no tengo por qué resolver los asuntos siempre del otro. Yo me quedaría en dos líneas. Una, la de los papás, en función de esta responsabilidad que tenemos constantemente de tratar de hacer lo más chiquito posible nuestro punto ciego, ¿no? O sea, caer en la cuenta y estar abiertos a caer en la cuenta de cuándo estamos cayendo en cosas que pensaríamos, yo nunca lo hice, y sí lo hice. Y por parte de quien ya soy un adulto, desde un adulto joven hasta un adulto mayor, como la persona que escribió, siempre hay la posibilidad de hacer un trabajo personal para tomar responsabilidad sobre aquello que de alguna manera me sirve para explicar por qué hoy soy tan infeliz por culpa de, ¿no? Exacto. Ya paró y yo ya puedo tomar control. Claro, y no importa la edad que tengas, ¿no? Si Porque no, también está claro. como este mito de, bueno, es que yo ya estoy muy grande para cambiar y no es cierto. No. Yo puedo perpetuar el chantaje que me hicieron a los 15 años y desde hoy me sigo escudando en él. Claro. Importante. Podemos Isabel. aprender. Sí, Claro. yo iba a enfatizar lo mismo, que siempre hay oportunidad de cambiar las cosas
y de ver qué participación tengo yo en esto y cómo quitármela, no quitarme la participación, sino entender cuál es mi participación y poder matizarla con el respeto. Y que hay que entender que los hijos son lo que tienen que ser. Y yo no puedo influir en nadie para que sea como yo quiero. No puedo. O sea, ni siquiera está en mi posibilidad. Que él sea, lo respeto y lo amo. Hasta ahí llego. Y si no me gusta lo que está pasando, trabájenlo, por favor, desde donde quieran, desde a donde quieran. Por favor, trabájenlo para que no repitamos estos parámetros de conducta que son dañinos para todo el mundo. Por supuesto. Pues sí, claro, muchísimas gracias. Mi Sandy, los últimos comentarios. Miren, un anónimo dice, estoy viendo el programa y estoy viviendo una situación similar. A todos mis hijos les he tratado de dar un lugar donde vivan, a uno le di la mitad del terreno donde vivo, el otro vive en la planta baja, yo en la parte alta. Tuve un problema de alcoholismo y siento que darles lo que he dado me hace sentir menos culpable. Mis hijas no quieren decir que yo lo hice por ellas y mis hijos ni siquiera me hablan aunque viven aquí y a veces me siento olvidada, siento que los chantajeo porque mis hijos viven en mi casa. Y bueno, pues como ella, muchísimas personas, gracias por sus comentarios. Nos dice Anabel en Twitter, cuando mi madre comprendió la importancia de buscar una vida, aparte de ser solo mamá y esposa, dejó de ser chantajista y hoy la veo feliz. Claro, que también nos dice otro comentario, ojalá los padres se den cuenta de que con cada chantaje entregan hijos entrenados para que otra persona los manipule y sean personas amenazadas. Qué interesante. Muy buen comentario. Claro que sí, pues muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias a Fabiola y a Istiel, gracias Sandy, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.